Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio, feliz año nuevo. Quiero además hacer esta felicitación de una forma muy personal. Gracias por su confianza y espero que el 2017 sea maravilloso para todos y a todos los niveles. Pero bueno, en ese afán de buscar buenas historias o historias yo creo que motivadoras, he pensado en algo que es un gran secreto, entre comillas, y que yo siempre he empleado en mi vida. Muchos me preguntan por la clave de cuarto milenio, cuando hacíamos Milenio 3, el universo Iker, de las cosas que hemos hecho. Y una de las historias que no se suelen contar, que forman un segundo plano, pero que son básicas, se refiere a las músicas, a las melodías, a los ambientes. Yo pienso que es uno de los artes más transformadores. La música puede convertir un relato incluso mediocre en algo increíble. El manejo de la música en cualquier circunstancia, en cualquier etapa de la comunicación, creo que es básico. Y toda mi vida, sobre todo en la radio, yo he empleado las músicas, pero también para viajar, para inspirarme, para escribir. Y la música cósmica especialmente. Les contaré alguna anécdota de mi infancia interesante de cómo descubrí yo a este autor, con lo que me gustaría empezar lanzando al cosmos y a todos ustedes una felicitación, bendición para el 2017, si se me permite y con todo el respeto. Jean-Michel Jarre es mi músico de cabecera, hay un puñado de ellos que para mí son maestros, pero este hombre francés, 68 años, yo creo que es un ejemplo de estar permanentemente en la innovación. Él hace mucho tiempo, hace 40 años ahora, en una cocina, con una serie de procesadores y de instrumental analógico, creó una obra maestra, una de las obras maestras, una música clásica del siglo XX que se llamaba Oxígeno. El público no sabía qué escuchaba, qué era esto. En las emisoras le decían, usted es francés, lo primero. Segundo, su canción o su disco está partido en fragmentos que solo pone Oxígeno 1, 2, 3, no hay letra, no hay estribillo. Y oiga, esto tiene 9, 10 minutos. Usted va a ser un fracasado toda la vida. Bueno, pues Jean-Michel Jarre, a pesar de que la radiofórmula y el éxito iba por un camino, siguió empeñado. Amante de los ovnis, amante de nuestros temas, milenario absoluto en su forma de pensar, él siempre imaginó el espacio y le puso un sonido. Y aunque ya había otros padres como Vangelis y otros grandes maestros, Jean-Michel nos trajo en sonidos lo que era el infinito cósmico. Y si uno lo escucha hoy, un disco hecho hace 40 años sigue siendo el latido del espacio. Y esto no es publicidad, evidentemente, es que para mí es un ídolo absoluto. Escúchenlo mientras trabajan, mientras viajan, mientras ven un paraje y verán que todo cobra otra forma porque es la magia de la música. Pero encima Jean-Michel nos sorprende con un mensaje al espacio. Me ha parecido tan sincero, tan impresionante, que me gustaría, desde la nave del misterio y con todos ustedes, bueno, pues que esa energía nos inunde. Lancemos al espacio, que en el fondo es lo que estamos haciendo ahora, a través de las ondas, lancemos al espacio esto. Es una canción llamada Oxygen, el número 17, completa así su trilogía 40 años después. Este símbolo que están viendo a mi espalda es un poco un emblema. Él hizo una portada terrorífica y al mismo tiempo cautivadora de la Tierra, y dentro de la Tierra una calavera. Se ha ido transformando esa calavera poco menos que en un cráneo extraterrestre. Jean-Michel Jarre, en esta obra que acaba de salir, Oxygen 17, ¿saben lo que hace? Es maravilloso. Reenvía de alguna forma la señal wow. ¿Ustedes se acuerdan de la señal wow? A mí me parece que una estrella internacional demuestra así su confianza en la existencia de extraterrestres, porque él dijo que vio ovnis en una famosa oleada francesa y él creía absolutamente en la existencia de otros seres, así me lo contó en una entrevista que pude hacerle. Él ha creado una especie de mensaje que es perfecto para empezar este año nuevo. ¿Se acuerdan de la señal SETI? ¿Recibió la Tierra algo? ¿Origen extraterrestre? ¿Origen desconocido? Van a ver unas palabras como si fuera un jeroglífico, van a ver 6 EQs, el lugar de donde procedía esa señal, van a ver la palabra wow marcada como hizo el astrónomo que vio que algo nos llamaba como un grito desde el fondo del espacio, y Jean-Michel, sin cortarse un pelo, habla de quizá origen extraterrestre, nos plantea que quizá seamos hijos, solo con música e imágenes, quién sabe si de unos padres cósmicos, y con él lanzamos de nuevo como agradecimiento aquella señal. Lo hacemos todos juntos, empezamos el 2017 con buena energía y mandando quizá a los hermanos del espacio este mensaje musical, el mejor mensaje para viajar desde la humanidad hasta el cosmos por parte de un genio que se sigue llamando, y por mucho tiempo, Jean-Michel Jarre, Oxygen 17.
genio francés Jean-Michel Jarre deja muy claro, como otro mensaje, que el mayor lanzamiento, quizá la sinfonía más conocida de todos los tiempos de la música electrónica, coincidió, qué curioso, su lanzamiento importante, al mismo tiempo que desde el espacio llegaba una señal que el SETI identificó y que hoy llamamos la señal WOW. Un homenaje maravilloso y que yo quiero compartir con ustedes. Seguro que nos va a traer suerte y seguro que es buena vibración, porque cuando un genio pone toda su voluntad en lanzar algo al espacio, con la sutileza de la música, eso siempre tiene que ser una buena ecuación, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Bueno, yo les contaré brevemente ya, porque empezamos con otros temas que tampoco son tan amables en algunos casos. Tengo que contarles, es impresionante el trabajo de nuestro equipo en recrear este espacio, tal y como lo hemos imaginado mil veces. Yo de pequeño tuve un sueño extraño, un sueño donde la gente se movía. Yo estaba en una especie de atalaya de mi ciudad natal, en Vitoria, precisamente en la Virgen Blanca, zona muy conocida, y yo veía todo eso desde el cielo. Les hablo de 4 o 5 años, y veía que con una extraña sintonía la gente se movía y se me quedó ahí. Y siempre pensé que era un sueño. Les hablo de muchos años silbando una música muy famosa que hacía algo así como pam, param, bam, bam. Bueno, y yo pensaba que era un sueño. Hasta que un amigo francés en clase, yo ya teniendo 17 años, me dijo, pero si ese es Jean-Michel Jarre. Ah, pero si esto es un sueño mío. No, esto existe. Yo de pequeño, en la época, año 77, debí haber escuchado esa sintonía que se quedó tan prendada en mi cerebro que yo pensaba que era de un sueño. Y entonces, ese hombre, yo no lo sabía y yo lo descubrí, hizo Oxygen. Esta portada que vamos a ver, que es una de las portadas más históricas, que no nos puede parecer, bueno, es un dibujo, pero causó un shock brutal. Algunos hablaron de una llamada al ecologismo, la primera vez que la Tierra se queja, una especie de siniestra profecía. Hoy hemos hablado de profecías, ¿verdad? Pues Jean-Michel dibuja una profecía y lanza ese disco tan extraño, sin letra, que nadie parecía iba a entender. Se convirtió en uno de los discos más vendidos, desde luego, de este tipo de música y uno de los discos más vendidos de los últimos 40 años en el mundo. Algo había en esa música incomprensible que enganchaba. Luego Jean-Michel, conocedor de nuestros temas, hizo obras como Equinox, 1978, y vean, como si ellos, desde algún lugar, nos vigilasen. Él tuvo un par de incidentes, ¿no?, con lo que llamaríamos ovnis. Ha recorrido el mundo, ha hecho conciertos con millones de personas y sobre todo no ha perdido la vocación y la fe en que quizá incluso dedicando y componiendo música para el espacio, con Arthur C. Clarke, Odisea en 2001, o para los astronautas del Challenger, siempre vinculado, como por una especie de inercia, un músico espacial, un músico cósmico con todo lo que eso conlleva. A mí me parece maravilloso empezar Cuarto Milenio en 2017, en esta temporada, con este mensaje. Hay personas que creen en lo que hacen, que todo el mundo les dice que eso es imposible y que, fíjese, ahí siguen. 68 años, pacto con el diablo, Jean-Michel Jarre sin duda alguna, quizá por el entusiasmo que le pone a todo y sigue creando cosas. Maravilloso. ¿Qué les parece si nos adentramos en una de las historias, es verdad, más terroríficas? Hacemos una larga cambiada, pero es bueno en Año Nuevo revisitar un icono que por algún motivo sigue siendo algo prácticamente indestructible en la memoria, sobre todo, de los hombres y las mujeres de Norteamérica. Ustedes saben que el doctor Gaón es nuestro corresponsal allí. Bien, están viendo una casa a mi espalda, una casa que es una de las más célebres de todos los tiempos a nivel de misterio. ¿Por qué? Bueno, pueden ser sus ventanas, con su forma extraña, sobre todo puede ser el secreto que guarda dentro de sus paredes, y es que muchos amigos del misterio habrán identificado que estamos hablando de esa casa en el 112 de Ocean Avenue en Amityville. Se convirtió en un icono y de verdad que daba mucho miedo. Daba mucho miedo lo ocurrido en el interior de esas 4 paredes. Una casa de alto standing que sigue estando ahí, que aparentemente estaba en venta, y al parecer muchas personas siguen aproximándose. ¿Para qué? Para recordar algo nefasto, porque un viernes 13 de 1974, del mes de noviembre, una persona, un muchacho, nunca se supo si con problemas mentales o no, decidió poner fin a toda la vida de su familia. Deslizándose como un fantasma de habitación en habitación y sin que nadie se percatase de nada en el tranquilo vecindario, descerrajó varios tiros, masacró a sus propios padres y no tuvo piedad ni de sus hermanos y hermanas más pequeñas. Este era Ronald DeFeo. Este hombre todavía sigue en la cárcel,
pide la libertad. Saben también, dice, que la casa le habló. Que una casa enclavada en un lugar muy especial, con fuerzas y sensaciones muy anormales a lo largo del tiempo, de alguna manera se le manifestó el espíritu de la casa, la entidad de la casa, y le obligó a matar. Parecía increíble, pero así sucedió. Esa casa luego fue vendida a un precio mucho menor, nadie quería evitarla, y una familia, los Lutz, estuvieron 28 días. Era la casa de sus sueños. Se fijaron al entrar en que había un cartelito que ponía buenos deseos, ¿no?, y esperanzas. Era el último mensaje de la familia aniquilada. Los Lutz no lo sabían, eran otra familia. Y sin embargo, prácticamente desde el principio, dentro de Amityville, empezaron a ver cosas extrañas que no cuadraban. Es un poco un torbellino de acontecimientos que van haciendo que el padre casi enloquezca. Había una serie de visiones que se repetían. Una figura embozada en negros ropajes que incluso fue vista en varias ocasiones en las escaleras. Primero fueron los niños, pensaron que era fantasía, y después los propios padres fueron conscientes de que algo ocurría. Ellos no sabían que un muchacho, oyendo voces de la casa, había matado a toda la familia anterior. Ellos lo desconocían todo, pero se empezaron a preocupar cuando una especie de lamento, de alarido, surgía siempre del embarcadero, como embrujando al padre. Un padre que se estaba convirtiendo en otra cosa, cada vez más iracundo, cada vez más violento. Nunca salía de casa, dejó su trabajo. La casa los imantaba, la casa los devoraba. Un día la mujer encontró una extraña estancia pintada de rojo que le produjo una muy mala sensación. Después los enjambres de moscas en pleno invierno, enjambres casi como bolas negruzcas que se colaban y que nadie entendía por qué, en ciertas zonas de la casa. Una vez, la niña de los Lutz va a entrar en su cama y se encuentra un niño dormido en su cama, un niño pequeño como ella, sonriente, dormido en su cama. Va a llamar rápidamente a sus padres, el niño ya no está. Ese tipo de acontecimientos, además muy gráficos y, importante, nunca antes escuchados. Cuando uno se adentra en la historia de esta casa concreta, una casa más de un barrio más en Estados Unidos, se da cuenta de que había cosas que nunca se habían dicho antes. Esa familia entra en tal deriva mental, acaban viendo tales cosas dentro de Amityville, acaban siendo azorados por esas criaturas, entidades, lo que sea, que duran 28 días, repito. La casa de sus sueños les obliga a arrancar el coche, a irse todos a la carrera, dejando todos los enseres. Las maletas, los juguetes de los niños, durante mucho tiempo, quedaron en las habitaciones de esta casa con ojos luminosos, que sigue estando ahí, en Ocean Avenue. Muchas veces nos hemos preguntado por si hubo fenómenos posteriormente, si otras personas supieron algo más. Hubo individuos que intentaron excavar en el entorno de la casa porque se decía que había un mortuorio, había un lugar de los viejos indios nativos de la zona que dejaban a sus mayores, o estos iban porque querían, a morir a este lugar en concreto que luego fue edificado. Es una historia terrible, yo lo sé, pero el doctor Gaona ha estado merodeando. Su objetivo en esta siguiente crónica de la América Oculta es ¿por qué hay esa fascinación y repulsión por esta casa? ¿Por qué 40 años después sigue siendo un icono? ¿Qué busca la gente ahí? ¿Es verdad que está en venta? ¿Se puede ver esa casa? Vamos a comprobarlo. Y después de rodar y rodar por los 16 kilómetros de la carretera maldita, que ustedes recordarán, nuestro cronista en la América Oculta, pues claro, puso su mirada, fijó su objetivo en la casa, en la fachada, algo variada hoy en día, pero yo creo que más icónica de la historia de los misterios americanos en cuanto a lugares encantados. Pero el doctor Gaona no se conformó con coger un par de datos. Hizo su propia aventura
y yo lo que quiero es que nos la traslade a todos. Doctor Gaona, bienvenido. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches. Ya no están las ventanas exactamente así, no, porque esas ventanas eran como los ojos de la casa, quedaron así para siempre, ¿verdad? Efectivamente. Pero, ¿tú qué crees? ¿Que el cambio fue por...? ¿Qué te encuentras cuando llegas allí? Nos encontramos, bueno, una gran sorpresa. Queríamos ver la casa y cuanto más cerca mejor, palparla prácticamente. Esa casa icónica del imaginario norteamericano, mundial a estas alturas, que hay libros, películas, de todo, ¿no? De repente empezamos a buscar muchos más datos sobre ello y nos encontramos con una grandísima sorpresa. Estaba en venta, lo cual nos abría un montón de posibilidades. Fundamentalmente, como es lógico, ir a verla como potenciales compradores. Entonces me llevé la primera sorpresa de que quizá la casa, que me la imaginaba quizá mucho más parecida a aquella de Psicosis, ¿no? Con Norman Bates, en una especie de colina lleno de árboles sin hojas. No, era una casa realmente bonita, en un entorno también bastante agradable, de un barrio en el que la gente se la veía pues, con cierto potencial económico. Está cerca también de Hamptons Roads, que es los Hampton, esa zona tan pija de los neoyorquinos que se van de fin de semana y tal y cual. Bueno, la cuestión es que llamamos a la inmobiliaria, al real estate, como se llaman allí, y para disimular un poquito, claro, no puedes decir, quiero ver la casa de Amityville, por favor. Que, no. Porque habrán llamado 150.000. Imaginaba que podía haber llamado más gente. Entonces, lo que hicimos fue un poquito de ingeniería social, de ver casas en la zona, ¿no? Y nos ofrecieron una serie de casas, 3, 4 casas, que más o menos variaban dentro de ese precio. Y las fuiste a ver. Efectivamente. Y una de ellas, además, aquí hay un detalle importante. Una de ellas es la que está justamente al lado y ahora tiene su explicación de por qué también vendían la casa de al lado. Y otra, que valía aproximadamente $1 millón. Bueno, nos presentamos allí y ¿cuál sería nuestra sorpresa cuando nos dicen que justamente la acababan de vender? Entonces nos encontramos de repente, nos habíamos metido realmente en una entrada que es, bueno, propiedad privada, pero pensábamos que todavía se encontraba, bueno, en transferencia de sí, pero buena fe, a otro. Exacto. Ahí la propiedad privada en Estados Unidos, aunque no hay una reja ni candados, es una cosa muy seria, ¿no? Entonces, bueno, pululamos por todo el entorno porque creíamos honestamente que estaba deshabitada. Y observamos que había cambiado, ¿no? En una operación de maquillaje. Pero bueno, operación de maquillaje importante, porque cuando ocurrieron los hechos, aquel 13 de noviembre del 74, hace ya ahora un poquito más de 42 años, la casa no solamente estaba en el 112 de Ocean View, sino era el 108. Han cambiado el número. Esto es increíble. Sí, para intentar despistar, que bueno, es una casa tan icónica que realmente poco despista. Han cambiado las ventanas, estas que parecían esos dos ojos malévolos que miraban a los que pasaban al lado. Han cambiado la pintura, pero poquita cosa más. Ajá. Entonces, pero qué curioso lo de las ventanas, que aparte de imagino que sea una obra que tiene un sentido, ¿no?, escenográfico, también es como matar un poco el alma de la casa, porque esas dos ventanas precisamente era donde el padre, el señor Lutz, por lo menos decía... la familia que va después, los Lutz, sí, por supuesto. Llegan allí y dice una de las escenas más terroríficas de la historia. A mí el libro de Jay Anson me impresionó muchísimo. Aquí vive el horror. De verdad, es de los pocos libros, doctor, de los pocos libros que yo he leído con miedo. Al margen de que luego se hayan exagerado cosas o no, lo que sea. Una de las escenas es que el señor Lutz sale por una serie de ruidos. Imagínense, por favor. Y entonces nota algo en el cogote, esa sensación de la mirada penetrante de alguien. Se gira hacia los ojos de la casa y en uno de los ventanucos está su propia hija, de muy corta edad, que tenía que estar durmiendo, pero la ve mirándole fijamente de pie en la ventana. Y lo más tremendo es que él, el señor Lutz, alucinatorio el proceso no se sabe, dice que detrás de la niña hay como un cerdo. O sea, un cerdo levantado, mirando detrás, que le provoca un horror tremendo, sube corriendo a la casa y, como ya imaginan ustedes, la niña está durmiendo, metida en su camita, y no pasa nada. En uno de esos 28 días que duró la tortura de la familia que fue allí después del crimen. Que, por cierto, doctor, está la leyenda, no sé si es verdad, de que precisamente en el real estate, en las oficinas de compraventa de casas inmobiliarias de Estados Unidos, cuando ha pasado un crimen tan terrorífico, te tienen que informar de eso. ¿Pero eso es verdad o es leyenda urbana? ¿A ti te dijeron que ya había pasado todo eso o no? Inicialmente no. Ah. Ahora,
cuando llegamos, como acababan de vender la casa, nos quedamos ahí haciendo guardia literalmente todo el día, toda la noche. ¿Qué pasaba, no? ¿Quién se atrevía a comprar esa casa? Entonces, justamente dio la gran casualidad que organizaban una fiesta como de inauguración. Entonces, esa casa deshabitada en pocas horas, empezó a llegar gente, coches, etcétera, y tuvimos la suerte, no se dejó grabar, de conocer a la dueña de la casa, que nos dijo además muy orgullosa: yo soy la nueva dueña de esta casa. Que es una casa... ¿No tenía además, miedo? No, aparentemente no. Incluso me atrevería a decir que de Bueno, alguna claro, si manera... no lo hubiera comprado. Efectivamente. Incluso me atrevería a decir que se encontraba orgullosa de ser la nueva propietaria de un sitio tan icónico, ¿no?, a nivel prácticamente mundial. Y es muy llamativo, y esto enlaza con la idea anterior de por qué quizá vendían la casa de al lado, es que 42 años después, Iker, hay una verdadera peregrinación, pero de jóvenes, de adolescentes, de gente mayor, que están buscando constantemente la casa. Durante las horas que estábamos ahí, la gente se paraba y decía: perdón, ¿la casa es esa o es esa otra? Claro, porque no saben por el cambio de número y la fachada, ¿no? Exacto. Y me da la impresión que justamente la de al lado está a la venta, entre otras cosas, por las molestias continuas que sufren. Pero estamos hablando de una persona o una familia cada 10 minutos. O sea, la otra casa ha sido damnificada por la fama maldita de Y también está en venta. casa de Amityville. Exactamente. Entonces, y también hay un rechazo, me gustaría también esto contártelo, de toda la comunidad, de los vecinos en general. Entrevistamos a varias personas, para ver, entre paréntesis, algunas de ellas veían una vez más Cuarto Milenio. Qué alegría me me llamó das. mucho la atención, gente norteamericana, de origen sudamericano, que veían Cuarto Milenio. Decían, cuando somos de Cuarto Milenio, decían: no me digáis. Y hay como una especie de ofensa, ¿no? Sí, por de preguntar rechazo. por esto. La gente los vecinos están muy quemados, intentaban interrumpir nuestras entrevistas con bocinazos, por ejemplo, con insultos, te daban las luces para deslumbrar en la cámara cuando era de noche. Se estabas molestando, doctor. Sí, exactamente. Simplemente estamos, la verdad que, aparte de la escena esa anterior, que evidentemente puede ser un tanto molesta, el resto estábamos totalmente en silencio, muy discretamente, al otro lado incluso de la ¿Qué hacía la gente propia que acera. buscaba esta casa del Iba miedo allí. cuando llegaba allí? Algunos decían que toda la vida habían querido conocer este sitio, otros que, bueno, que lo habían visto películas, habían leído libros, entonces querían ver de primera mano cómo era la casa, ¿no? Cómo era realmente esa casa. Algunos arrancaban incluso pequeñas ramitas de los arbustos del jardín delantero para llevárselo. Peregrinación con reliquias. Pero gente muy joven. Es decir, esto pasó hace 42 años. ¿Qué tiene Sigue esta vivo, casa? sigue ¿Por vivo. qué? ¿Por qué? Porque muchas casas han sido completamente olvidadas. Efectivamente. Esta, decimos, muy famosa, de acuerdo, muy famosa. Es verdad que hubo un remake de una película, pero realmente Son muchos Terror en elementos. Amityville y Aquí vive el horror de Jay Anson es 74 al 78. Es decir, hablamos de hace 40 años. ¿Por qué esto sigue vivo? Porque aúna una serie de elementos realmente que remueven, yo creo, a cualquier persona en esa conciencia colectiva. Es decir, en un sitio en el que en Estados Unidos, en aquellos años 70, un poquito de la guerra del Vietnam, del buenismo, del hipismo, etc., de repente hay un individuo que es hijo, además, miembro de la propia familia, que ejecuta a sus padres y ejecuta a sus otros 4 hermanos, 6 personas, a sangre fría. Y con mucho misterio además, porque no es fácil ejecutar con un rifle, con el ruido en un momento dado que genera evidentemente la utilización de un arma de fuego, matar a 6 personas y que ninguno reaccione. Con lo cual ya comienzan muchísimas teorías. Que no se han resuelto a día de hoy, por Que no se han cierto. resuelto. Justamente hace muy poco, revisando las fotografías de la policía, en una de esas papeleras que hay en el entorno, que son de la municipalidad, alguien encontró un cubrealmohadas manchado de sangre, que no se había encontrado hasta ahora, en la fotografía me refiero, ¿no? Y al parecer fue utilizado o para silenciar el arma y que no salpicase quizá la sangre, etcétera, etcétera. Pero lo curioso del caso es que nadie, ni siquiera los vecinos, escucharon nada. Tiene tantos elementos. El embarcadero en el que el padre le quiso regalar una lancha a ese hijo que luego fue justamente el asesino de su propia familia. Y donde pasaban muchos fenómenos. Donde doctor, pasaban muchos fenómenos. Porque según cuentan los Lutz, después de la Efectivamente. matanza, había algo que al padre, ese padre que sufre, es que claro, para un psiquiatra este caso es una maravilla. Fantástico. Porque, con todo el drama que tiene,
alguien va a un lugar de dolor, no sabe lo que ha pasado, ese terrible crimen sextuple, empiezan a pasar cosas raras, pero una cosa inquietante de verdad, no muy repetida, es la transformación del padre de familia de ser un ser prácticamente angélico y amoroso con los suyos. La casa parece que le va devorando, le va volviendo hosco, se descuida, se deja la barba, parece casi un mendigo, un hombre que era casi un ejecutivo, empieza a ser violento, pero lo mismo que dijo el asesino, Ronald DeFeo, que declaró que la casa le dijo: tienes que matarlos a todos, que la casa le hablaba. Y esa fue, además, una de las teorías que utilizó el abogado de la defensa el año 75, el año siguiente al crimen, en el que supuestamente esa casa tenía una serie de fuerzas, quizá de tipo electromagnético, sobrenatural, lo que fuese, para emplearlo en la defensa, porque nadie en su sano juicio podía llegar a entender cómo un chaval, es verdad que tenía problemas con la droga y se llevaba bastante mal con el padre, incluso amenazaba con, en un momento hasta matar al perro, a Shaggy, entre paréntesis, cómo era posible que hubiese cometido tal tremenda atrocidad. No solamente eso, sino cuando acaba el crimen, se va a un bar, el Witch's Brew, que se encuentra relativamente cerca, y se hace pasar casi por víctima, que acabo de llegar a casa y he encontrado a toda la familia asesinada. Pero dentro de este periplo, en el que además se descubre una habitación, la habitación roja del sótano, enlaza con el tema del cerdo, donde supuestamente Ronald ejecutaba animales ritualmente para hacer una serie de cuestiones quizás relacionadas con la magia negra u otro tipo de ciencias ocultas. Todo se va confabulando, el crimen, aquellos temas que escapan del control, el miedo, se involucran varios sacerdotes que intentan exorcizar la casa y salen, lo primero que escucha escaldados. uno de los sacerdotes, primero es enjambre de moscas terrorífico. Claro, es que este caso, en pleno invierno, cuando tú vuelves a repasarlo, es que da el mismo miedo, da igual. Ese sacerdote que entra, que quiere ayudar a la familia y que escucha como una voz clarísima que el sacerdote explica a Jansson que es de la propia casa, como si la casa hablase, que dice: vete de aquí, ¿no? Efectivamente. Y luego sale y casi tiene un accidente tremendo. Y la casa de noche, realmente con esas nuevas ventanas, no ha mejorado mucho el aspecto. No ha mejorado mucho. Tiene un aspecto como de dos grandes ojos, evidentemente, cuando está iluminada por la noche, que te está mirando. Y la casa por dentro, claro, las imágenes que tenemos terroríficas, nos recomiendo, el doctor, claro, ha visto muchas autopsias, con los elementos de los 70, hay una foto sobrecogedora que traía que hace poco, si no recuerdo mal, Jaime Pérez Campos, de como un niño fantasma, como una cara, que es una de las últimas sorpresas de esa casa. Una noche de investigación y aparece como un niño. Había dudas si era un niño de verdad que estaba allí, si no era un niño, pero la casa tenía además esos elementos de la sangre, la muerte y esa iconografía, que ahora para muchos sería moderna, ¿no?, de los 70. Yo no sé si también ha cambiado mucho y es como más acogedor todo por el interior, ¿o no? Aparentemente no hay cosa más peligrosa que la que parece totalmente inocente por el exterior. Yo personalmente no viviría en una casa donde en cada uno de los 5 dormitorios han sido asesinadas en total 6 personas a quemarropa, en el que quizá la mafia también estuvo involucrada. ¿Por qué? Ronald DeFeo, el padre, por un lado, tenía una serie de contactos que no eran especialmente recomendables dentro de la mafia local. Siempre se ha especulado que para matar a tantas personas en tan poco tiempo y sin despertar a ninguno prácticamente de ellos, tenía que haber un segundo tirador. De hecho, se encontró la funda de un arma también en una de esas papeleras, que justamente encontramos una de ellas de aquella época cerca de la casa. No sé si exactamente es esa, pero es un barrio relativamente pequeño, ¿no?, el de Amityville. Y finalmente, para rematar el reportaje, quisimos, como es lógico, ir al cementerio. Ese cementerio que prácticamente no ha salido en ningún reportaje, en el que impresiona porque de repente te das cuenta de la realidad. Ya no es solamente algo que ocurrió en una película, Iker, algo que se escribió. Te encuentras ante esa lápida en el que aparecen los nombres del padre, de la madre, de los 4 chicos, niños, alguno de ellos, escritos en esta lápida de granito, en el que, lo voy a decir de todo corazón, no sentimos otra cosa que dejar, además en nombre también de Cuarto Milenio, una pequeña ofrenda floral al lado de la tumba de los DeFeo. Uno tras Exacto, otro. uno tras otro. El mismo día, realmente te conmueve ver que eso ocurrió y que allí, donde están creciendo esos árboles que están
penetrando sus raíces dentro de lo que son las tumbas, ocurrió, estaban allí y la historia es totalmente real. Es un caso que también produce una brecha en el ciudadano medio norteamericano y creo yo, doctor, quizá lo estoy pensando, ¿por qué sobrevive y por qué late, por qué sigue yendo gente? Porque no hay quizá ninguno que haya sobrepasado el nivel de horror de esta casa. Hay muchos casos de casas encantadas, ¿pero alguno parecido? No. No, ¿verdad? No, que conozcamos ninguno que aúne el aspecto criminal, el aspecto del misterio y el aspecto, además, de todo un barrio, toda una comunidad que se encuentra confabulada para no soltar ni prenda de lo que sucedió allí, ni ningún otro tipo de detalle. Fíjate, no tenía yo muy indagado sobre este tema, no tenía muy claro yo el asunto de la mafia, pero he recordado el famoso crimen terrorífico, a otro nivel. Quitemos la casa y pongamos un cortijo en mitad de Sevilla, Sí. ¿no? De los Galindos. Sí. Tú recuerdas que muchas de las teorías también era que había habido una mafia, una gente, porque en cada cuarto un ejecutado de forma diferente y les parecía muy raro para un solo asesino, ¿no? Pero todo eso quedó sin resolver. ¿Y qué pasaba en el entorno? El silencio absoluto La que se omertá. mantiene 40 años después. Efectivamente. Son hechos prácticamente paralelos, ¿no? Además, Sobre fue- Ronald DeFeo, además, él ha pedido permanentemente salir de la cárcel, ¿no? Él sigue en la cárcel, en el estado de Nueva York, al norte de Nueva York, y además no es que fuesen disparos, no voy a decir normales, al uso, pero fueron propios de un ejecutor. Casi todos los disparos están en la zona dorsal, en la nuca, en la cabeza, etcétera. Es decir, prácticamente todos son mortales de necesidad. Y gran parte de ellos, que es aún más sorprendente, tienen 2 disparos, con lo cual evidentemente el tiempo entre una ejecución y otra es relativamente importante. Doctor, se habló en su momento de intentar quedar como enloquecido, de que los abogados le presionaron para que contara una historia inventada, Sí. pero él ha seguido manteniendo un poco la circunstancia de que esa casa le enloqueció. Hay casas que podrían llegar a enloquecer a alguien que ya viene de serie un poco defectuoso. Pues probablemente sí. Entre la propia casa, que tenía una serie de, también ya de historias anteriores, construida en los años 20, una cierta, llamémoslo así, carga, ¿no? Se hablaba de ritos antiguos, de chamanes y de ciertas tribus. Se En llegó a toda esa hablar de una zona. especie de mortuorio, de gente que iba a morir allí. Exactamente, de las tribus originarias de todo ese lado. Quizá ayudó, no lo sabremos, pero parece que también en la autopsia él había drogado a toda la familia, por eso se encontraban también en un estado de indefensión frente a esto. Pero todos es una casa que aúna realmente todas estas cuestiones. Un icono, y que nos ha contado ya en pleno 2017 el doctor Gaona, cronista de excepción, que por supuesto, bueno, el doctor es capaz de incluso engañarme y haberla comprado, ¿eh? A ver, no tuvo ningún interés, porque por muy científico que tú seas, eso de vibración rara, ¿no? Sería imposible vivir ahí. Con honestidad no viviría en esa casa. Yo tampoco. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por tus vosotros. crónicas. ¿Cuál será la siguiente? Eso Claro, no lo sabemos. La América oculta, la que casi nadie cuenta a flor de piel, con el doctor Gaona. Continuamos. En apenas un par de semanas estaremos en Toledo y tengo muchas ganas de estar con todos ustedes y todo el equipo las tiene. Exposición de Cuarto Milenio en un lugar, qué decir, ¿no? Toledo. Bueno, pues en la sección de visitantes, que ustedes saben que es una de mis favoritas, a partir de ese día 14 de enero habrá nuevas incorporaciones. El arte de Juan Villa pone forma, construye, crea aquellos casos que a mí me impresionaron muchísimo siendo muy joven, casi un niño. Y nosotros queremos ser fieles a la realidad, a lo que los testigos contaron, y también tener poco a poco una especie de catálogo de lo que han contado aquellos que han visto el misterio. ¿Significa que los extraterrestres existen? No, no lo sabemos. ¿Significa que tienen formas tan diferentes? ¿Qué diferentes razas? Bueno, nunca lo sabremos realmente. Pero hay casos donde cualquier tipo de suposición lógico-formal se viene abajo. Y si no, vean lo que pasó. Viajemos a 1958 a unas frías estepas cerca de Domsten, en Noruega. Observamos casi la vieja DKV, la típica DKV, furgoneta, donde 2 jóvenes apuestos, sin ningún problema, sin ninguna fantasía, sin ningún incidente raro propio con la vecindad,
o con su comunidad, han dejado a sus novias en sus domicilios y vuelven hacia Domstén por una carretera que ya está solitaria. Cae la noche, cosa que ocurre allí muy pronto en determinadas zonas del año, y la calma es total. Y de pronto alguien, uno de ellos, escucha una vez más, y ustedes ya se lo saben de memoria, como si fuera un zumbido, un latido, un sonido diferente, un palpitar, que no parece propio del campo y que da la sensación de que les está advirtiendo de que algo va a ocurrir. Esto ha pasado en la inmensa mayoría de casos de los visitantes. Hay un pum detonante, como un gong, que te dice que algo va a pasar, y ese algo a veces no es bueno. Este encuentro fue especialmente traumático. Un resplandor, un fuego, una vez más, se ha quemado el bosque, se ha quemado el monte. Los dos amigos se dirigen a una explanada, vagan entre los recios árboles, y entonces, en esa zona de claro del bosque, o calvero, como debía decirse, ¿no?, del bosque, en ese calvero aparece esto que están viendo. Una nave impresionante, una estructura que parece casi la unión de dos platos soperos puestos uno encima del otro, el típico artilugio que todos hemos identificado con los visitantes de otros mundos. Es Noruega, es 1958, eran personas que no tenían conexión con este tipo de temas, que no eran tan conocidos en el norte de Europa. Se quedan ensimismados, apoyados en los árboles, observando. Aquella nave, si es que era esto, estaba ahí desde hacía un tiempo, se estaba elevando y tenía unos potentísimos focos, quién sabe si ventanillas por las que salía una luz, enfocando hacia el suelo. Es más, el suelo estaba sectorialmente alumbrado por estos focos. La escena les dejó como figuras de hielo, y no era por el frío precisamente. Pero no tenían miedo. Aquella nave parecía que iba a ir rápidamente hacia su lugar de origen, hacia las estrellas. Pero de pronto, en ese instante, y por la espalda, uno de los chicos, uno de los testigos, uno de los trabajadores que está ahí, obnubilado, nota algo frío, viscoso, con una fuerza enorme que le coge de un brazo. El otro compañero se gira como un autómata y se encuentran quizá con una de las formas humanoides, bueno, humanoide. Aquí de verdad decir humanoide es casi utópico, porque lo que ven es esto. Como si una especie de acumulación de pompas de jabón hubieran cogido solidez, unidas en un conjunto. Como si una babosa se hubiera incorporado sobre su estructura y mostrase dos pequeños apéndices que eran esos brazos que se aferraban a uno de ellos. No había cara, no había ojos, no había nada. Solo había una forma indescriptible, más o menos de 1,5 metros de altura, y que estaba arrastrando a uno de ellos con enorme fuerza y provocando un gran dolor, como un pinchazo, como si una serie de ventosas con agujas incorporadas se metiesen en el brazo de uno de ellos. El otro queda paralizado y entonces sale otra de estas figuras. Es el primer caso en la historia que se habla de figuras así. No las ven caminar, no se proyectan como una figura antropomórfica, sino que van evolucionando como si fueran unas gigantescas amebas dentro del agua del río cuando se observa. Van quizá un poco, un palmo por encima del suelo, del terreno casi escarchado, y entonces parece que quieren atrapar a los dos jóvenes. A uno de ellos lo imaginamos gritando desesperado, con una cara de horror difícil de olvidar, con la boca abierta casi como si fueran unas fauces. Porque mientras uno llega a la furgoneta, tiene que golpear a una de esas masas, y llega a la furgoneta de KV, y se mete dentro, intenta arrancar y no arranca, observa desde el cristal cómo su compañero le mira con un rostro de absoluto pavor. Esa figura que tiene dentro una especie de orgánulos, o tiene dentro una especie de vísceras, o tiene dentro una especie de qué sé yo, que parecen infundir una fuerza en esa figura, como si fuese una entidad biológica, y que poco a poco, transformándose como una pesadilla, va arrastrando a uno de los jóvenes que grita y grita en mitad del bosque desierto. Y lo quiere llevar. Es más, en un momento dado uno de ellos se agarra a una especie de palo indicador de las típicas zanjas de los ganaderos. Se llega a agarrar con la mano, se hace sangre con las astillas, porque esa figura parece una pesadilla total. Todo esto que estoy contando le sigue arrastrando en dirección ¿a dónde? A la nave que todavía está ahí. En un momento dado,
un fragmento de esa figura parece desplazarse, como si se hubiera roto un apéndice, y este hombre, aterrorizado con la sangre que se ha producido y restos de esa cosa, puede encaramarse a la DKV, que entonces por fortuna arranca, y los dos salen de allí dejando a las figuras. Es verdad que luego cuando declaran, bueno, primero cuando llegan están aterrorizados, su propia familia no les cree. La familia, cuando les cuentan que una especie de amebas, de burbujas humanoides, de seres informes le han salido en un campo donde había una nave, evidentemente es que la propia familia no les cree. La policía les tomó declaración, tuvieron terror a volver al lugar de los hechos. Ahí no había prácticamente nada importante que hubiese dejado marca. Pero tiempo después, y esto es muy raro, ellos declararon que hay un margen de tiempo. Hay un instante entre el momento en que se quedan, recuerdan, obnubilados, hipnotizados viendo esa nave, y la sensación punzante de esa entidad que les agarra por detrás, por el brazo, y les pincha. Hay un tiempo que no cuadra, hay un instante como en que ambos entran en una somnolencia, y siempre se pensó, los ufólogos de Noruega pensaron, los que dieron crédito a esta historia, que había un tiempo perdido, que nunca recuperaron. Ellos vivieron y murieron convencidos de que habían estado en contacto con entidades agresivas, que los querían secuestrar, que los querían llevar a algún sitio, que se salvaron de milagro y que algo ocurrió que en su mente quedó como bloqueado, como un agujero negro dentro del cerebro, y que pasaron otras cosas. Como comprenderán, seguramente sea una de las figuras más dificultosas en su realización, pero así fue, como una montaña de una sustancia indescriptible. ¿La forma más bizarra y rara que hemos contado? Seguramente sí. Domsten, Noruega, 1958, una fría noche, que era una noche cualquiera. Todas las creencias de nuestra especie, a lo largo del tiempo, van construyendo como un gran bosque, el inmenso bosque del inconsciente colectivo, que es esa palabra, ese término inventado por Jung, creado por él y que tantas veces repetimos, porque en el fondo es un símil muy bueno para el asunto del enigma en general. Es como si estuviéramos dominados por ciertas pulsiones que son ajenas a nosotros, pero que de alguna forma nos manipulan o tienen que ver con nuestra conducta de manera absolutamente inconsciente, sin que nosotros lo sepamos. En nuestros genes incluso parece que hay ecos de personajes o arquetipos y de historias y de archivos eternos que no controlamos. Fíjense, en el tema de los extraterrestres, en el tema de los supuestos tripulantes o los visitantes, como los llamamos aquí, hay una cosa en la que caí en la cuenta hace bien poco, creo que es importante. Hay muchos fenómenos en la historia de la humanidad, pero sin duda ninguno tan tozudo, tan permanente, tan universal y tan calcado como el de estas visitas. Si uno va a los primeros documentos de la historia sobre la presencia de ufonautas, humanoides, extraterrestres, alienígenas, eves, lo que ustedes quieran, se va a dar cuenta que la similitud es total. En otros fenómenos, bien sea de la religión, bien sea de la leyenda, bien sea de la espiritualidad, bien sea de la trascendencia y de la muerte, hay unas diferencias notables. Sin embargo, desde siempre, desde antes de que se inventase el término extraterrestre, por supuesto, u ovni, las personas de diferente condición estaban viendo lo mismo. Cuando acudimos a sus dibujos, bien sean en papel, en barro, en piedra, nos damos cuenta de que son prácticamente los mismos seres, muy parecidos. Es decir, a pesar de la ciencia y tecnología, que todo lo invade y es normal, nadie ha podido desterrar la sensación de que ese fenómeno sigue igual de insistente. Pero hay grados. Si estos seres nos visitan, ¿de dónde son? ¿Pertenecen a nuestra mente? ¿Pertenecen a un universo que no conocemos? ¿Lo sabremos dentro de un tiempo? ¿Vienen en áreas tecnológicas puras y duras que atraviesen el espacio-tiempo? ¿Son aparatos desconocidos de inteligencias de la propia Tierra? Hay personas que piensan que están aquí hace mucho tiempo, en ese bosque eterno de nuestra mente, que son capaces de transformarse. Miren, hay un caso hace poco en Argentina que me impresionó muchísimo, pero bueno, ese se lo contaré luego, si les parece allá arriba. Tiene que ver con todo esto. La creencia hoy
en la sociedad de las redes sociales, nunca mejor dicho, en la sociedad de la hipertecnología global, se cree, muchas personas lo creen, que estos individuos, seres, entidades, son capaces de estar ya aquí infiltrados entre nosotros. No que vengan a una visita, asusten a un pastor, a un médico, a un piloto y luego se marchen, no. Entre nosotros hace mucho tiempo, incluso casi con aspecto humano. Yo sé que esto es rozar el delirio para muchos, solo hablo de creencias, ojo. Puede que no sea lo que yo pienso, aunque yo no sé nada. Las últimas encuestas en Estados Unidos arrojan más de 30 millones de personas que creen ciegamente en los infiltrados. Me sorprendió. Y entonces yo lo que quiero es extender a una serie de expertos esta cuestión. Infiltrados. ¿Será posible? Entre nosotros, dentro del alma de algunas personas, ¿pueden estar ya estas entidades? Sé que es un último peldaño muy peligroso, pero sé también que en el debate se van a arrojar verdades y quizá para algunos delirios de los que todos vamos a aprender. Ya lo verán. Y vamos a debatir sobre infiltrados, y digo bien, debatir, hacía mucho tiempo que no había un gran clásico. Haciendo el símil futbolístico, ya lo saben, este es seguramente el clásico del cuarto milenio. Y yo creo que está bien, de vez en cuando, ¿no? Con vehemencia. Este tema no admite claroscuros. Esto es una realidad, ha sido realidad, ¿desde cuándo? ¿Qué tipo de inteligencias puede estar aquí? ¿O es un ejemplo, precisamente la popularidad del tema, en redes sociales de la decadencia de la mente colectiva, creer en cosas que son poco menos que increíbles? Yo no lo sé exactamente, o esta es mi postura, pero ellos sí que van a hablar pues con toda su fuerza. Presentamos rápidamente. Jaime Garrido. Haigar, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿cómo estamos? Pues muy bien. Enfrente de Haigar, José Manuel Nieves, compañero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, como siempre. Maestro Enrique, bienvenido. Muy buenas noches. Juanjo Sánchez Oro, bienvenido, compañero. Muchas gracias. Vamos a dejar, si os parece, yo creo que es de lógica, porque Haigar, claro, no puede fallar y trae su organigrama, un organigrama bastante limpio en esta ocasión, muy clarito, pero para resumirlo, tenemos que empezar con las bases de las personas que sí creéis que esta posibilidad de infiltrados es real. Y tú hacías casi como una taxonomía, como una diferencia. ¿Eres capaz de explicarme en una andanada, por favor? Tan corto quizá no, pero bueno, lo intentaré. Por lo menos, lo intentamos. Yo no tengo ninguna duda que existen los extraterrestres, no tengo ninguna duda que están aquí, incluso en puestos muy altos, y puedo decir que he conocido personas que manifiestan serlo y demuestran capacidades que no son de humano normal. Por tanto, tengo que entender que es otra cosa, que no pertenece a nuestra realidad. Y siguiendo un poco las informaciones que hay, más lo que yo puedo conocer y entender, se puede dividir, digamos, en 5 grandes grupos. El primero sería aquellos que vienen en cuerpo físico, que es al que más miedo tiene todo el mundo, ¿no? A los extraterrestres que vienen en aves. El humanoide, lo que yo cuento en Visitantes y demás. Sí, normalmente humanoides. Una figura, sí. ¿no? Sí, sí. Entonces, estos seres podrían ser parecidos a nosotros, que la raza humana está extendida por todo el universo, o podrían ser de otras formaciones corporales. Obviamente, los que menos se parecen necesitan camuflarse. ¿Cómo? Pues con técnicas, dicen que holográficas, que no somos capaces todavía de conseguir, aunque ya conseguimos holografías perfectas. Y los otros serían disimulados. Hay un montón de fotografías, incluso de otras épocas, donde se ven seres que no son normales para la época. Estos vendrían siempre de una manera determinada, con una misión, con un propósito y una forma de actuar. Luego podemos tener la segunda categoría, que serían los que transmigan su conciencia aquí. Es decir, sería un poco lo de Avatar, que han conseguido la tecnología para trasladar su conciencia a un cuerpo. Lo harían con gente que ha muerto, que están muertos, y entonces le revivirían de alguna manera y cogerían completamente la conciencia, le insertarían en el cuerpo humano y desde ahí actuarían. Esto no está tan alocado porque el ejército americano reconoce que ellos pueden, que tienen lo que llama el superguerrero, que pueden migrar la conciencia de un general a un cuerpo robótico y desde ahí actuar y luego extraer. Por tanto, si lo dicen los americanos, imagínate lo que podrán hacer los ETs. El tercer nivel serían aquellos que encarnan en recién nacidos. Para quien crea en la reencarnación o en la encarnación, pues de algún lugar tiene que venir 7.500 millones de almas. Nunca las ha habido en la Tierra antes. No pueden venir de los monos de una en una reproduciéndose, porque eran poquitos y ahora somos 7.500 millones de almas. O hay gente que no tiene alma, o son 7.500 millones que vienen de algún lugar. Entonces podría ser
como dicen acá, que de otras dimensiones o de otros planetas llegaron a un acuerdo por cuestiones propias del propio planeta, aparentemente genética, que está defectuosa y necesita un lugar para cultivar, digamos, nuevas cepas hibridadas con nosotros. Hay que decir que, por lo visto, nuestra genética, nuestro ADN, eso que llaman basura algunos científicos oficialistas, quizá fuera algo muy deseado por otras razas. Entonces, nacen con cuerpos humanos y son almas que vienen de otro lugar, con un pacto. El pacto es, y esto explicaría las abducciones, porque no tiene otra explicación sino, que en un momento dado, en esas abducciones se sacarían cultivos para llevar al otro lugar, o incluso los fetos, porque muchas mujeres que dicen haber sido abducidas luego tienen constantemente abortos espontáneos y los niños suelen desaparecer. En el cuarto punto estarían los que vuelven de experiencias cercanas a la muerte, gente que no llega a morir, que está en coma, y en el otro lado llega a pactos, que yo he hablado con personas de este estilo, y a cambio de darles capacidades tienen que hacer algo hacia los demás, que es dar un servicio. No todos son peligrosos, algunos son muy beneficiosos, y luego estaría el quinto, por ser sucinto, que es el más divertido de todos, y es que todos nosotros somos extraterrestres, de una manera u otra. Mire, voy a hacer algo que es... Enhorabuena, Haigar, porque para algunos es una locura absoluta, ¿no? Yo no entro en eso, pero vaya forma de concretar. Y no es nada fácil. Concretar un contenido, ahora analizaremos el contenido, veo la cara de Nieves, pero yo te digo, como comunicador, Haigar, es una forma de sintetizar realmente espectacular. Luego podemos desarrollarlo, ¿de acuerdo? Lo haremos, claro, seguro. Nieves no sé si darle el paso. Y esto entiéndanlo, que estamos con humor, evidentemente sano, hablando de un tema muy serio, ojo, no queremos frivolizar en absoluto, pero lo que cuenta Haigar, lo crea él o no, y en este caso lo cree, es lo que mucha gente cree hoy en día, ojo, mucha gente nos sorprendería hasta qué nivel. Nos parece fuerte, ¿no? Nos parece muy fuerte algunas cosas que ha dicho. Ah, Nieves, claro, esto casi, porque eres mi amigo, pero casi no te levantas y te vas, ¿no? ¿O qué? Es que no sé por dónde empezar, pero voy a intentar empezar. Y empezar, como he dicho que vengo suave, vamos a ver si lo consigo, ¿no? Os pido, aunque Haigar ha hecho cierta brevedad para los tres y luego Muy entramos bien, en el debate. brevemente. Me gustaría saber de dónde se puede sacar una persona como tú o como muchas otras, una cantidad de sandeces tan enorme hiladas una detrás de otra. Y me explico. ¿Hay un argumentario? Y me explico. ¿Está bien No argumentado? hay ningún argumentario, porque es verdad que somos 7.500 millones, pero si yo me tengo que poner a explicarte cómo es la explosión demográfica desde la prehistoria hasta ahora, pues hacemos otro programa. Pero está perfectamente claro. Que me dividas a los extraterrestres, no solamente que están aquí, que lo das absolutamente por supuesto y no tenemos ni una sola prueba, sino que además me los dividas en categorías, que me digas que están infiltrados, que ocupan lugares preponderantes entre nosotros, que has hablado con ellos y que te parecen súper inteligentes. Yo digo, hombre, te habrás encontrado con alguna persona inteligente, que no sé si te rodearán muchas, pero alguna tiene que haber, y a lo mejor te ha sorprendido por su inteligencia, pero no quiere decir eso que sea un extraterrestre. De todas las cosas que has dicho, solo hay una en la que te voy a dar la razón. La última. La última. ¿Ves? Que es posible que todos nosotros seamos extraterrestres. Es buena, ¿eh? Pero eso es una razón científica y fundamentada en lo que realmente sabemos. Que vino la Porque vida de fuera. la vida, como bien dice Iker, pudo haber llegado a la Tierra de fuera, pudo haber venido del espacio y de fuera. Entonces, en ese sentido, esa vida arraigó aquí, pasaron miles de millones de años, se desarrolló, etcétera, etcétera, acabamos siendo nosotros, pero si realmente hubiera, y termino con esto, si realmente estuviéramos infiltrados o rodeados por por organizaciones enteras de extraterrestres, ¿te crees que no lo sabríamos? Pero que no lo sabríamos de verdad, que hay decenas de miles de investigadores en todos los ámbitos, en el ámbito de la genética que has mencionado, en el ámbito de la astronomía, en la búsqueda de vida, en la industria espacial, en la biología, incluso en la exobiología. ¿Tú crees que nadie tiene absolutamente nada que respalde ni una sola de las palabras que has dicho? Ahora seguimos, Por contestar No, brevemente, hazme caso, ahora seguimos, rápido. Y no os preocupéis que vamos a tener tiempo de debatir. Enrique, os pido brevedad, Enrique y Juanjo. Yo me sitúo a mitad de camino entre la negación absoluta de Nieves y la afirmación o creencia absoluta. Más cerca de mí, Vamos a ver. Enrique, dilo. No, perdona, hemos dicho que, o sea, lo que no puede hacer
es que andemos cortándonos unos a otros. Lo que puedo decir es que todo lo que has puesto, Heigar, que son una serie de creencias que han ido evolucionando desde los años 50, en que los primeros contactados, como Menger, muchos, decían que eran extraterrestres reencarnados, hasta ahora, con toda esa evolución, que luego veremos los nombres que reciben, es algo universal. Se encuentra en todas las creencias de todo el planeta, hasta la llegada del racionalismo reduccionista. Es decir, es una creencia universal. Una creencia universal, ¿a qué puede obedecer? Desde un punto de vista reduccionista, a unos arquetipos, unos mitos, sin más, negando el valor del mito, o desde un punto de vista de mente abierta, pero no tan abierta que el cerebro se me caiga de la cabeza. Desde ese punto de vista puede obedecer a una realidad que nos trasciende, pero que hemos ido interpretando a lo largo del tiempo. O sea, no es algo moderno. Yo creo que hay un trasfondo de realidad. Vamos a ver, pongo ejemplos concretos y claros. En el caso de lo que él habla, de esos extraterrestres que encarnan, que modernamente se llaman wanderers o viajeros, vagabundos, está lleno. Es lo que se llama los avatares. Es decir, Jesús es un ser de fuera que encarna. Krishna es un ser de fuera que encarna. Los budistas, por ejemplo, tienen un término concreto en el cual muchos de estos budistas, más de 100, son seres superiores, bodhisattvas, que encarnan una y otra vez. Tanto eso como la idea de el walk-in, o aquel ser que llega a un pacto con alguien que está mal o que está a punto de morir para tomar su cuerpo voluntariamente, lo cuentan las novelitas de Lobsang Rampa, que él era realmente el cuerpo de Lobsang Rampa, era Cyril Hosking, que era un fontanero. Eso está demostrado. El Dalai Lama, cuando le pregunté, dijo, ese señor no estaba en el Tíbet. Y que quien dice ser el espíritu de Lobsang Rampa le pidió permiso para ocupar su cuerpo. Desde eso hasta las posesiones forzadas. O sea, hay una creencia, estoy hablando de creencias, muy intensa, en que cada vez más en nuestros tiempos hay posesiones incluso de dirigentes mundiales por entidades negativas que tratan de tomar control por ese medio de la Tierra. Estoy hablando de creencias. Otra cosa es ver qué puede haber más allá, y eso lo vamos a analizarlo. Juanjo Sánchez Oro, por favor. Bueno, yo no sé, yo un poco escuchando lo que decía Heigar, yo no sé si el debate sería sobre dónde están los infiltrados, sino quiénes no son infiltrados, porque incluso por estadística en esta mesa debería haber varios, ¿no?, que fueran infiltrados, ¿no? ¿Quién sabe? Habrá 2 hombres de negro por aquí, Habrá 2 hombres seguramente. de negro. Entonces, yo sí que también, escuchándote con atención, me recuerda mucho a las clasificaciones que hacían los teólogos en la antigüedad sobre los demonios o cómo funcionaba el mundo invisible. Son ese manejo de entidades paralelas que están envolviéndonos. Yo creo que es el mismo patrón un poco cultural, ¿no? En ese sentido me recuerda bastante. Y sí que quizás estoy en parte también de acuerdo con lo que dice Enrique, en el sentido de que estamos ante una creencia universal, pero también habría que ver un poco cómo se va modulando a lo largo del tiempo y por qué ahora vuelve a surgir. Y por qué también ha cambiado, porque hemos pasado de la demoniomanía y de la persecución de las brujas, que también tenían posesiones, ¿no? Estaban rodeadas con los íncubos, los súcubos. Hemos pasado de esa forma de expresión y de contacto con lo sobrenatural, que interactuábamos constantemente con ello. En la Edad Moderna hemos pasado ahora a los extraterrestres. ¿Por qué? Lanzamos la pregunta para el debate. Puedes intervenir en cualquier momento, pero es muy interesante, Juanjo. ¿Por qué vuelve con fuerza esta idea a través del planeta globalizado? A mí, fíjate que te decía también, Enrique, el reduccionismo racionalista. Yo os he escuchado a vosotros y me parecéis bastante reduccionistas, porque lo que no es extraterrestre es un alien. Lo que no es un ovni es un platillo volante. He dicho eso, En mi caso he hablado de que las creencias no hablan de extraterrestres, sino de seres suprahumanos. Pero lo que voy... no hagas de árbitro, que el árbitro es Iker. Si no solo de árbitro, no. Te digo que es que Heigar ha llegado a decir, es que claro, ha dicho tantas que de repente me acuerdo. Oye, ha llegado a decir un debate sobre que los americanos tienen una tecnología para traspasar una conciencia de un militar, de un general, de un militar a un robot. Oye, que la explique, porque yo la desconozco. Pero ¿cómo que la desconoces? Pero madre mía, pero ¿qué decir a eso? Pues que hay que... Yo traía todo el argumentario que iba a desarrollar él, lo tengo aquí escrito, porque soy clarividente. Entonces ya sabía que esto es lo que iba a decir durante todo el rato, caso de estar aquí, señor Nieves. A mí demuéstrame algo. No, y también no. Demuéstrame algo, pero te voy a demostrar al estilo NASA, que creo que te gusta bastante. Es que, por si acaso venía preparado. Esto es lo que es la NASA. Tiene un presupuesto de 19.200.000, un montón de pasta que se gasta al año. ¿Qué información recaba? Bueno, hay que decir que un geobyte
es la unidad de medida más alta que hay ahora y tiene estas cifras 1, 2, 6, 7, bueno, todo este montón de números que son los bytes que ocupa. La NASA al año acumula un montón de miles de estas medidas, ¿vale? Entonces yo entiendo más o menos por lógica que las clasifica antes de darlas al público general. La ultra secreta yo entiendo que será un 50%, que para eso se gastan el dinero. Sí, lo estimas tú, ¿no? Sí, el top secret que guardarán pues un 20%. No hay top secret. La secreta, es que no pueden darlo todo. No, perdona. Déjame acabar, hombre. No, es que ya vas mal. O sea, es que no hay top secret. Claro, es que el está en top problema secret es que que no- esa cantidad de datos, que es verdad sobre cualquier misión, es tan enorme que no hay científicos suficientes para analizarla. Para el caso top secret. Entonces, Para Hay el caso- sobredosis de datos. perdona, para el se caso top hacen secret. públicos, se meten en bases de datos públicas para que la Sí, gente que tenga formación en sus casas Y la meten ayude. toda, o sea, cabe en cualquier Ayude. sitio. Bueno, Una vez por más, no favor. sé qué tiene que ver esto con No, los él no tiene- yo ETs tampoco. en No, la pero- Tierra. sí, pero Si que- es que a con ver, vamos, Heigar, tiene que a ver, ver. frecuentemente- De todo datos este bien. porcentaje al Está final, bien, pero vayamos al ¿qué medio. es lo que le van a dar al público en general o a los periodistas? Pues le van a dar el 1%. Y ya que le dan el 1%, ¿qué le van a dar? ¿Lo mejor que tienen o lo peor? ¿Y se lo van a dar limpio o se lo van a contaminar para que digan lo que quieren que se diga? Pero ¿qué quiere decir Conclusión, esto, Heigar? los periodistos aportan 0 euros al Eso presupuesto de de la NASA. periodistas va con segundas, ¿no? A los oficialistas. Bueno, me doy Lo ayuda que ofrecen a la NASA es 0. ¿Y entonces qué le van a dar a cambio de 0 y 0? La mejor información. Y él siempre se basa para echar de este lado abajo todas las argumentaciones que se lo dice la Hombre, ciencia. pero Se lo dice la comprenderás- ciencia que él no paga. Bien, pero Heigar, Pero ¿cómo que yo comprenderás. no pago? Sí, ¿Cómo pero, no paga la pero ciencia? comprenderás La que lo pago que has igual que dicho. tú. No, aunque yo no no pago quiera. nada. Lo que has dicho es No pagas fuerte. impuestos. Sí que es Lo que has fuerte. dicho es fuerte. Es fuerte, pero es que siempre está con el mismo argumento. Que él se lo dicen los científicos y nosotros no lo dice Internet. Pero no, pero- Los pero- científicos de verdad no tienen voz. Vayamos un momento a la Pero cuestión. vamos a ver, tú eres un señor que ha hecho una carrera. Sí. Una carrera. Y no Pero Pero oye, nada que fuera como práctico. muchos que te puede sorprender. Pero perdóname, pero un momento. es que José está Manuel, diciendo- que creen en los pero es que infiltrados. está Yo digo diciendo lo que hay. Está diciendo los científicos como si fueran una No, gentuza ahí, los científicos comparable oficiales. a lo que diga Los que cualquiera tienen en voz Internet. oficial. Te voy a Eso no contar. lo puede decir. Un momento, Es que no puede os decir. voy a ¿Vamos a contar. volver al tema? Sí, vamos a volver al tema, exactamente, Enrique. Pero os voy a contar una anécdota que es tremenda. No puedo dar el. Yo un día hablando con alguien importante, vamos a decir, de la OTAN, y yo siendo muy recatado, evidentemente, convenciéndole de por qué tenía que venir al cuarto milenio, que vino. Porque uno, cuando habla con alguien tan importante, evidentemente siente cierto rubor o, bueno, ya sabemos cómo es esto. No, mire usted, si nosotros tocamos muchos temas científicos, sabéis la historia, ¿no? En general, nuestro tema, que la verdad engloba todo. Y a veces te sorprende cuando alguien de mucha altura te dice, no, si es que aquí el asunto grave de verdad son los infiltrados y los intraterrestres. De verdad. Bueno, pues, con esto te te quiero creo. decir, yo no sé si tienes razón o no, con esto te quiero decir, José Manuel, que te sorprendería mucho, no sí, alguien yo- con una carrera, sino alguien, incluso de estamentos importantes, que tiene esta creencia. Voy a lanzar la pregunta que decía Juanjo, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? yo- Y debatimos. Yo me estuve interesando, por ejemplo, del auge de los reptilianos, que es una forma también de infiltración que Sí. está muy extendida. Porque además yo Y creo de que los Enrique. híbridos. Claro, pero Reptilianos. tanto Enrique como tú, que habéis estado investigando muchísimos casos ufológicos, os daréis cuenta de que es realmente excepcional, ¿no? La presencia que tiene la figura del reptiliano como una especie de icono cultural últimamente. Porque si te vas hace unos años, los reptilianos no aparecían por ningún lado. Hay estadísticas hechas como... No, yo te corregiré luego, ¿eh? Bueno, pero yo te hablo, por ejemplo, del estudio de Thomas Ballard, que estudió 250, me parece que eran, abducciones. Abducciones. Ni una de ellas, solamente una, hablaba de algo que se podía parecer a un reptil. ¿Y qué quiere decir esto? El resto ¿Este eran... icono cultural nuevo de dónde viene? Claro, Que es el una resto que cortina de era, humo para que no que se era, vea que el era lo resto, predominante para que que no se vea la veían, verdad. grises y el famoso rubio no nórdico, ¿no? Luego había también bastante presencia de animales o seres de tipo insectoide. Entonces, ¿por qué ahora viene esto? Bueno, habría que meterse con cuestiones de la ciencia ficción, también una serie de especulaciones, pero yo creo que lo que ha habido... Películas y series de Sí, televisión. ahí hay una interacción muy curiosa que es un poco larga de explicar, pero hay un investigador, un profesor de la Universidad de Edimburgo, que él defiende la teoría de que ha habido como dos grandes momentos, sobre todo uno reciente, que sería a partir de que casi muchos de los contactados, de los grandes movimientos contactistas, pensaban que se iba a producir realmente ese gran encuentro entre los seres de otro mundo y la Tierra. Y eso sobre todo ocurre en los años 70 y los 80. La famosa misión Rama era uno de los grandes ejemplos. Que es momento álgido tanto de casos como de sensación de que este asunto va a dar algo gordo, ¿no? Es una especie de lo que muchos han llamado ufolatría. Realmente se crean grupos religiosos en torno a eso. Yo creo que todos tenemos amigos que de alguna manera estuvieron militando, entre comillas, dentro del grupo Rama. Y luego viene la gran decepción. El contacto no se produce.
Cuando falla la profecía, ¿no? Cuando falla todo, es inminente, todo el mundo se prepara para ese contacto, se preparan, pero arriesgando sus puestos de trabajo, dedicando toda su vida a ello, y no llega. Entonces se cambia el discurso por, vale, no es que tengamos que esperar a que vengan, sino que ellos siempre han estado aquí. Y esto es algo que, según este investigador que comento, Robertson, ya ocurrió también en los orígenes del cristianismo. De manera muy particular, ¿en qué sentido? Se esperaba la segunda venida de Jesús, pasan 20 siglos y no llega, y la Iglesia cambia el discurso y dice, no esperemos a la nueva Iglesia, no esperemos al nuevo reino de los cielos, sino que el reino ya está aquí. Y entonces se funda la Iglesia. Es cierto que hay una segunda venida que todavía se espera, pero ya gran parte de, digamos, de esa expectación de alguna manera se consuela o se canaliza a través de esa venida. Bueno, pues él ve una serie de patrones culturales muy parecidos, ¿no? Que es lo que yo decía que veía en la clasificación que nos has puesto antes, Haidar. La clasificación es una forma de meterlo en grandes grupos para poderlo entender, pero podréis negar si queréis las abducciones, pero hay más de 1 millón de personas en el mundo que han declarado y han contado más o menos las mismas historias. Yo conozco a 3 que no se conocen entre ellas, que les miro a los ojos cuando me hablan, que veo su sinceridad, y podéis decir que es una deformidad del cerebro o cualquier cosa, pero eso es tampoco no querer ver la realidad. Y he conocido a personas que se dedican a ayudar a los que han sido abducidos. Pero bueno, ha habido coincide grupos de terapia sobre todo esto también. Pero ¿sabes hay, lo que hay. a mí me revela una cosa? Mira, yo puedo estar de acuerdo, puedo escuchar testimonios, perfecto. Pero a mí me revela, por ejemplo, que estos grandes gurús que están hablando de la infiltración, que aparte están creando una gran paranoia, a mí me enfada muchísimo el crear miedos infundados. Yo creo que tenemos en esta sociedad suficientes miedos como para que encima nos creen otros que sean en gran parte imaginarios. A mí por lo menos eso me revela bastante. Mejor que ya estén aquí, que no tengan que crear ver. sociedades de miedo me enfada mucho. Pero sobre todo, por ejemplo, una de esas maneras de la presencia de la infiltración, muchos de ellos, por ejemplo, David Icke, que es uno de los grandes gurús que defiende la idea de la granja humana, ¿no? Del Matrix en el que estamos, él dice que uno de los inventos de esa infiltración para dominarnos es Internet. Y el mensaje de David Icke, si ha llegado lejos, es gracias a Internet. Entonces, que me expliquen cómo puede vivir él con esa propia contradicción. Que el instrumento que él está condenando es el que le está dando fama y dinero. Y de estos telepredicadores de YouTube hay muchos. Y a mí, sinceramente, me revela bastante. Porque o no somos muy listos y no nos damos cuenta de ello, o entonces son víctimas o son cómplices de la infiltración. El tema, sí, porque todos vivimos en contradicción. Pero volviendo al tema, por retomar algunos puntos que habéis dejado sueltos del tema supuestos extraterrestres entre nosotros. Decías con toda la razón que cuando el folclorista americano Thomas Muller analizó las abducciones no había. Pero cuidado, hay variantes en este fenómeno como en todo. Sin embargo, el concepto reptiliano existe desde lo más remoto en todas las tradiciones. No solo existe que los dioses del Edén, no en el Génesis, que hablan de la serpiente que tienta a Eva, sino en toda la mitología hebrea y en la de otra 50 de tradiciones, la idea de que dioses reptiles bajados del cielo tientan a los humanos, se unen a los humanos, es más, es una constante a lo largo de toda la historia. Tanto la idea de que se encarnan en humanos como la idea de que algunos se mezclan con los humanos y dan lugar no a cualquier cosa, a las estirpes y a los personajes más famosos de todos los tiempos. Es una creencia que ha existido siempre, los siddhis o los siddhas en la ahí India. puedes decirlo cualquier cosa, porque si ya empiezas a moverte en el neblinoso territorio de las leyendas, también tienes minotauros, también tienes mitad caballo, mitad humano, también tienes ángeles y no sé qué, con cabezas de águila. No te vayas por las ramas. Te pregunto, cualquier animal te vale. pregunto, cítame una docena o 20, como yo te puedo citar, de dioses, de estirpes, etcétera, que provengan de seres reptiloides. Eso lo conoce muy bien Juanjo Sánchez Dorín, me va a dar la razón. Y dime un solo caso de estirpes que vengan de toros, una sí, o que vengan de caballo. No lo sé, porque se ha puesto de moda el reptil. No, pero que no, hombre, que ¿cómo de moda? Pero ¿cómo puede ser alguien tan ignorante ignorar toda la historia y el folclore de los tiempos más remotos? Por favor, es que hay muchas tradiciones que son está bien que niegues algo que suena a irracional. Mira. No niegues la mitología y la historia. No, la mitología no, pero hay que colocar a la mitología y ahí los reptilianos estaban muy presentes, de la mitología, en el lugar. Sí. Entonces, como siempre me decís que si yo soy el que no,
No, el que no sabe. No, os voy. Bueno, el Sabes que no de lo sabe. tuyo. Vale. De ciencia me das mil vueltas. Os voy a dejar absolutamente clara no cuál es mi postura, sino la postura de la gente que razona y no se traga lo primero que lee por internet, que yo no me lo trago. sino que pregunta y indaga un poco más allá para ver qué puede haber de distancia. realidad. Escucha, y no tardo nada. ¿Hay vida fuera de la Tierra? Sí, rotundo. O sea, absolutamente, no me cabe ni duda. Pero no solamente Joder, a mí, Nieves, sino, estás lanzado, pero ¿eh? perdona, no solamente Sí, sí, a mí, bien. a toda la comunidad científica, Fantástico. sino de qué Ya. la estarían buscando tan activamente como la Vida están buscando. inteligente. No, ahora he dicho vida. Paso 2. ¿Esa vida puede haber evolucionado a formas inteligentes fuera de la Tierra? Sí, rotundo. ¿Por Rotundo. qué? Hace medio siglo era un no perdona. rotundo. Bueno, te Hace hablo de 60 ahora. años no Te rotundo. hablo de ahora. Y ¿Y dos por qué? años. No, hablo de Perdona. igual. Y yo creo que él mismo hace no mucho tiempo sí. no No, diría no, vida no, inteligente. hablo- Me encanta, Iker, Daniel. no sabes. no, Antes sí, de Vida Walter inteligente. Inteligente, pero porque ha habido el tiempo suficiente en la historia del universo para que eso Para haya que sido. abráis un poquito vuestra mente. Es así. decir, si consideramos que el ser humano como especie inteligente no va más allá de 1,5 millones, 2 millones de años y que el universo tiene 13.000 y pico millones de años, pues vemos que ha Sí, habido pero tiempo yo nunca, y suficiente. te conozco hace muchos años, quiero No, decir que siempre he vida dicho. sí, pero vida inteligente, Ahora rotundo. bien, ahora bien. Sí, Es sí. que No, no. Nieves lleva abriendo Va a un acabar poquito su ufólogo, ¿eh? mente Va a acabar desde ufólogo. hace Que no, 5 pero no años tiene que nada- viene a Gracias. cuarto Gracias. milenio. Va- así. va- Va a Cuarto acabar milenio, ufólogo, Lo que ¿eh? nos cuesta abrir esta web, por me favor. dejáis Sí, sí, acabar, sí, me dejáis sí, sí, acabar. ¿Para te qué? escuchamos muy Yo atentos. siempre he dicho lo mismo en esto, No, Iker. no, Sí, no. de verdad. Bueno, te de buscaré verdad. una grabación. Ahora bien, Fíjate. el problema es que el universo es tan grande y tan vasto Que es muy difícil, en V, que es muy difícil que haya coincidencias de lugar y de tiempo. Sí. Porque ¿quién nos dice a nosotros que puede haber habido una civilización maravillosa que durara 100 millones de años, pero que fue hace 3.000 millones de años? Está Se claro, acabó. lo que no crees es que estén aquí. Si estuvieran aquí, no, lo que no creo efectivamente es esto, que estén aquí y que estén entre nosotros y que nosotros estemos fabricados por Iker, ellos puedo ni seguir infiltrados con por su ellos. argumento. Pero no De sin todas alejarme maneras, más. Creer no es saber. Demuestra que no están No, aquí. al que revés, no, eres que tú no. el que dices que Demuestra están. demuestra Eres tú el que tienes que demostrar pero que les están. necesito a Sigo ellos con para su que argumento. Yo te puedo demostrar, yo te puedo hacer una demostración No. de que no están, No, pero no tú puedes. no me puedes demostrar Si que coges están. un sector en donde no están, lo puedes No, demostrar. si fuéramos tantos, si fuéramos absolutamente tantos y en todas partes y tal, ¿por qué la humanidad no conoce eso? José ¿Por qué María, no saben eso? Ni ves, José Manuel, aunque te José acepto Manuel, lo de José ni María. ves, ni dejas ver. No, pero por Dios, Iker, pero siguiendo y con tú la ves lo que te argumentación de inventas. Nieves. No, no me lo invento, yo Siguiendo lo con la conozco. argumentación de Nieves. En parte. Enrique. Vamos más allá, porque está muy bien. Me ha sorprendido mucho Nieves, lo que ha hecho Nieves. enhorabuena, Me ha sorprendido, estás ¿eh? abriendo un poquito tu mente. Pero es que esto lo he 5 pensado años siempre. en cuarto Si milenio no- y no he antes en cambiado, milenio no 3. te has Te atrevido a han decirlo, ¿eh? permitido. No, lleva abrir 10, tu- lleva 10. Vale, No he bueno, cambiado, pero vale. esto es lo que he Intenso. pensado siempre y además es portavoz Sigo. de todo un sector Continúo. enorme. Continúo. Vamos a ver. Tú sabes muy bien que no solo los transhumanistas, sino Michio Kaku, entre otros, plantean ya desde hace tiempo que en la evolución futura el ser humano no solo va a ser capaz, primero, de tomar conciencia de su conciencia, sino independizar su conciencia y instalarla, los transhumanistas, en máquinas. Sí, ¿verdad? Sino de crear lanzaderas cósmicas, lo digo de esa manera, y no hacer el viaje interestelar a bordo de naves, ¿Para qué? sino lanzarlas a otras galaxias. Pues bien, estamos todavía, nosotros somos como niños que estamos en el primer año del jardín de infancia. Cuando esos niños hayan terminado su carrera, no solamente concebirán, no digo lo estarán haciendo, lo harán mucho después, ya cuando tengan siglos, no solo serán capaces de hacer eso, sino de, como han contado todas las tradiciones, instalarse seres con un nivel de evolución muy alto en cuerpos, encarnar en cuerpos como el de Cristo, el de Krishna, el de Buda, para ayudar a evolucionar a la humanidad. Cuidado, de la misma manera otros seres bandoleros, otro tipo de cosas. Es lo que iba a preguntar. No, lo cuento yo no. Lo cuentan dos individuos, ¿Y por por qué en ejemplo, secreto, muy entonces? famosos. ¿Por qué en secreto? ¿Me permites? No, no en secreto, estoy ¿Por hablando qué de en algo secreto? abierto. ¿Por qué es una conspiración? ¿Por Perdón, qué? perdón, no sabes de qué estoy hablando. Si fuera así que así. primero escucha de lo que Breve, hablo. breve, Enrique. Muy breve. Pongo dos ejemplos. Dos escritores famosísimos. La premio Nobel y premio Príncipe de Asturias de Literatura, Doris Lessing, iniciada en una tradición en la que yo también estoy iniciado, que cuenta en las obras que ella valora más de ciencia ficción cómo agentes de otros sistemas cósmicos vienen a la Tierra, encarnan en seres humanos para ayudarla en su proceso de evolución. Y dos, Philip Dick,
que sabe muy bien Nieves, él es el inspirador de las películas más potentes que se han hecho en el cine y en la televisión, la serie Minority Report, infinidad de ellas, Philip Dick, que como Doris Lessing creía que él era un walking, no solo en Valis, en su obra Valis, habla de qué es eso, sino él estaba convencido de ser un ser encarnado. Cuidado, no un walking, un wanderer. O sea, un vagabundo de las estrellas. O sea, que además son extraterrestres sin saber que lo son. No, no, perdona, pero de todas formas, gente que toma conciencia de sospecho que soy Nieves, por favor, no sigas tirando pelota fuera. De lo que yo hablo es algo claro y concreto. No, pero la creencia de que para evolucionar, y más en este momento, la Tierra, hay seres que encarnan aquí y hay infinidad de niños que encarnan aquí con el propósito, la misión, la tarea que se está impidiendo por todos los medios de que la Tierra dé un salto adelante. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿A ti quién te ha contado eso? Pese a los manipuladores. Lo vemos dentro, lo tenemos dentro, lo tenemos dentro y lo manifestamos fuera. Manipuladores. Pero Un momento. Juanjo, por favor. No, muy interesante. Yo creo, a ver, yo entiendo que exista esa creencia, pero habrá que superar el testimonio. Es decir, del convencimiento privado habrá que pasar a algún tipo de conocimiento público. Porque si yo me creo que soy Napoleón, me vale igual que si me creo que vengo de las estrellas y anda que no tenemos casos de sectas peligrosísimas, autodestructivas, que los líderes se creían mesías. Temas, hay que decirlo, algunas empleando estos temas. Se creían auténticos mesías y con yo no he hablado fatales de consecuencias he hablado de Cristo, he hablado de Krishna, he hablado de Buda. Muchos de los líderes que podemos hablar de cualquiera. Una cosa me gustaría a Heigar preguntarle. Un poco, bueno, no es aquí. Infiltrados, interesante, infiltrados de dos tipos en la filosofía. Bueno, de 5 tipos. Positivos y negativos también. Sí, por supuesto, porque pero hemos hablado. Centrémonos un poquito. Somos seres humanos, ahí estamos de acuerdo. Todo el mundo sabe lo que es la parte humana. Cuando le preguntas qué es el ser, ahí se calla todo el mundo. El ser, que es lo que somos en realidad, no está en esta puñetera dimensión. Está fuera de aquí y se manifiesta aquí. Tú a lo mejor nunca has hecho nada creativo en tu vida ni has hecho nada especialmente emocionante o no has sentido eso dentro de ti, pero millones de pintores, incluso de científicos, que de repente dicen, es que estaba soñando y inventé esto. No, es que ahí se manifiesta el ser en ellos, le ponen la información y ellos por la mañana van y lo dibujan o lo escriben. Ahí hay cuadros de Heigar, aunque no se ve muy bien, y por ahí hay otro. Lo más sublime de Heigar, el pintor, yo soy Heigar, la persona que se pone a pintar, no lo hago yo, estoy harto de decirlo, es la manifestación del ser en las maravillas que hay en esos cuadros. Aunque no le presta atención a nadie los compre, da igual. Muchos y como yo, creativos... escritores, y como yo, músicos, y como yo, filósofos. Eres incapaz de asumir que tu parte creativa, tu parte sensible, eso tu es parte lo que creía yo cuando mi ego era tan grande como el tuyo, hasta que aprendí que lo mejor del ser humano es la parte del ser. Y entonces, somos cáscaras. Somos cáscaras, somos el coche, pero somos el conductor, pero somos el conductor, tu cuerpo es la cáscara, tu cuerpo es el vehículo. Muy interesante, pero tú eres el conductor. Filosófico, y es lo que no quieres ver. Nieves y Heigar, me vais a admitir que el ser humano es una maquinaria biológica, biofísica. Es una maquinaria. 3.000 millones de años ha pero tardado somos una en ponerse maquinaria, a punto. ¿no? Lo somos. Ha habido tiempo, ¿Pero somos una maquinaria o no? Pregunto. Somos una maquinaria. Vale, bueno, se puede ver así. Lo que yo me pregunto es, la única diferencia que hay, fundamental, entre tú y yo al menos, es, ¿hay un fantasma, hay algo que esté fuera de la maquinaria que anime esa maquinaria? Yo digo que sí. No, un momento. Y ese es que cada trocito... Pero bueno, un segundo, Iker. Sería otro debate esto, ¿eh? No, es que... no, pero es que yo lo que digo es que el ser humano... ¿Quién ocupa la maquinaria? Perdona, Enrique, el ser humano no se chascaron los dedos y apareció el ser humano tal y como está. O sea, de toda esa maquinaria, cada uno de los pequeñísimos sistemas y subsistemas que tiene esa maquinaria funcionando todos a la vez, ha ido desarrollándose uno por uno en otras criaturas diferentes, desde los ojos, a los huesos, al esqueleto, a los riñones, a lo que sea. Todo eso se ha ido desarrollando a lo largo de un tiempo inimaginablemente largo. Lo que hablo es de la que la maquinaria no sabes quién la anima. Y lo que yo digo como creencia, como ha dicho muy bien Sánchez Oro, de toda esta marasma, a lo único que yo me apunto, porque tengo mis creencias, es que como han creído todas las grandes tradiciones, hay avatares, no como la película, que es un nombre que han cogido, vale, como Jesús, como Cristo, infinidad de ellos, que han animado y que han animado la historia, que han sido motores de la historia. Y ahora, y lo que yo digo es que si mi creencia y mi teoría es correcta, ahora, para que la humanidad dé el salto que debe dar, hay muchísimos seres
en esa teoría, que se están encarnando en este planeta para ayudar a ese planeta que dé el salto. Y que hay demasiada tecnología y demasiada zombificación para que esos niños, esos adultos, esos adolescentes no den el salto. Eso es lo que yo digo. Esa es mi conclusión. Y es lo importante. Haigar, empezabas con unos argumentos tremendos, ¿no? por su riesgo. Hemos visto las reacciones, me ha gustado mucho lo que habéis contado, pero esos infiltrados, que en tu opinión están aquí, tienen como una doble misión, ¿no? Uno es ayudarnos a evolucionar, según tu teoría, pero otro sería lo contrario. Sí. Te refieres muchas veces a ellos también como los seres sombríos o demoníacos. El cuerpo, que es un lugar estupendo para alojar la conciencia, en la Tierra está servido con tantas personas que estamos. Claro, Entonces, los hay que vienen a aprovecharse del cuerpo humano para situarse aquí como estructuras de poder dentro de lo maligno, que como nosotros lo calificamos. Para ellos es como para nosotros comernos gallinas. O sea, las gallinas para nosotros son algo que cultivamos y para ellos pues son un poco lo mismo. Son Granja humana, por cierto. Somos una granja humana, efectivamente. Entonces, también es cierto que puede que en la Tierra haya dos vertientes. Una parte que sean los descendientes de los monos y otra que hayan tenido, o los que pensamos que ha habido una manipulación genética en algún momento de la humanidad mezclado con seres de otros planetas. Bueno, yo no quiero quitarle a esos que tienen la ilusión que provienen del mono, como les dice la ciencia oficialista, que los científicos tienen todo mi respeto, pero los oficialistas ninguno. El genoma humano es uno. El no genoma son universal. dos, ni tiene variantes. No, tiene un 90% no, del no es genoma un humano. debate, Un ADN basura. Pero todos tenemos el mismo. O sea, no es que estás diciendo como si hubiera dos o tres tipos de humanidades. Ese es otro distintas. tema de debate Sí, muy ese largo. es otro tema. Hay No te diferentes entiendas, hombre, conciencias y no te diferentes entiendas. humanidades. Sería otro tema. Voy a acabar con Sánchez Oro, que siempre es muy cauto. Tú hablabas de que todo esto de los infiltrados en concreto, y que hemos escuchado muchas cosas, tiene mucho que ver, o que nace, o que se extiende desde un momento de conflicto enorme en el planeta Tierra. Podríamos terminar con eso, ¿no? Para ti es un producto, como siempre tú enfocas esa, cultural, sociológico. Yo creo que en gran medida, a menos que haya otro tipo de pruebas que vayan más allá del testimonio, para mí es una mitología que está en construcción. Tiene un primer arranque seguramente con la Guerra Fría, cuando hay esa gran obsesión de que realmente Estados Unidos está invadida por los comunistas, ¿no? Y a partir de ahí, que es justo también el auge del fenómeno OVNI, parte de esa angustia, de esa paranoia que hay, hasta el punto de que, por ejemplo, cuando lanzan el Sputnik, buena parte de la población pensaban que de alguna manera ese satélite estaba leyendo las mentes, porque se sentían totalmente invadidos, ¿no? Entonces, Uno esa de ellos, sensación, Stephen King, lo creía, por cierto. claro, esa sensación de intrusión se traslada a otros ámbitos. Y acordaos, por ejemplo, una de las películas de la época, la de la invasión de los ultracuerpos, la primera versión de los años 50, que hablaba de eso. Es esta idea. Es esa idea, es esa idea exacta, también mezclada seguramente con el tema del comunismo, porque lo que representaba era que el triunfo de esos extraterrestres hacía una sociedad que no sentía emociones y que todos pensaban por igual. O sea, que había un doble homenajeemos- mensaje político, ¿no? Y a la vez un poco de ciencia ficción. Homenajeemos también al gran Chicho Ibáñez Serrador, Sí. con aquel Los Bulbos, ¿os acordáis? Los Bulbos era de Historias para no dormir. Siempre que increíble. hagamos, yo el compromiso, siempre que citemos alguna película enorme, claro, norteamericana, sería bueno recordar también las nuestras, por ejemplo, esos grandes creadores que según Haigar, yo ahí estoy muy de acuerdo, luego esto sería para analizar, ¿no? Empezamos este programa con el gran Jean-Michel Jarre. Él dice que muchas veces cuando llegaba al momento inexplicable y álgido de la música, él era consciente de que era instrumento, ¿no? Él lo decía, o lo decía Johann Sebastian Bach, o lo decían tantos, ¿no? Que eran conscientes, como decíamos, que el ego se disolvía un poco y que simplemente eras interpretador de una música, de algo. ¿Qué es la inspiración? ¿De dónde viene? ¿Por qué? Bueno, pues un gran tema. Estáis todos invitados, por supuesto, los clásicos. Gracias, Haigar. Muchas gracias. Gracias, maestro, como siempre. Gracias, Juanjo. Gracias, Nieves, como siempre. Me ha encantado tu frase, ¿eh? Vida inteligente, sí rotundo. Luego, espero que no se arrepienta. Un abrazo muy fuerte, Nieves. Seguimos, continuamos en este apasionante Cuarto Milenio. El lugar es Belchite, las ruinas de Belchite Viejo. Llegamos al lugar y nos pusimos a echar un vistazo a las iglesias, a la Torre del Reloj. Yo iba más separada del grupo con mis hijas porque la pequeña iba en carro y costaba caminar. Y Nerea se quedó mirando para atrás y me dijo, mira mamá, ahí hay un niño y nos está diciendo adiós. Belchite, el pueblo viejo más célebre quizá
y como ejemplo que ustedes conocen de misterio y tragedia. Hemos recorrido Belchite desde el vuelo, ¿se acuerdan? Al inicio de esta temporada. Hemos recorrido Belchite a pie y algunos de nuestros compañeros han tenido experiencias realmente importantes en su conexión con lo trascendente y con lo extraño. Bien, hemos contado diferentes testimonios que aseguraban que allí pasaban cosas y siguen pasando. Lo que yo nunca había escuchado es niños. Niños de Belchite en el sentido de estar allí en una visita y percibir algo. ¿Por qué es interesante? Porque se conjunta el lugar del que ya conocemos casi todo, lugar con miles de muertes, lugar detenido en el tiempo, lugar donde parece que flota algo indescriptible. Y claro, si a eso le añadimos el radar personal, puro, inocente todavía de los niños, ¿cuál es el resultado? No es muy habitual, me imagino, que niños de corta edad vaguen por Belchite, pero en alguna ocasión ocurre y en alguna ocasión la chispa del misterio salta. El testimonio que van a escuchar es un claro ejemplo. El lugar es Belchite, las ruinas de Belchite Viejo, el pueblo de la Guerra Civil, que quedó tal cual está y ahora son prácticamente ruinas. Viendo el pueblo íbamos con mis 2 hijas, la mayor tenía 3 años y la pequeña tenía 6 meses. Llegamos al lugar y nos pusimos a echar un vistazo a las iglesias, a la Torre del Reloj, la plaza, todo el lugar. Mi amiga, la madre de las niñas, llevaba el carrito con la niña más pequeña, entonces hay unas zonas de Belchite Viejo donde no puede entrar. Así que decidió quedarse con sus 2 hijas en la parte de fuera. Yo iba más separada del grupo con mis hijas porque la pequeña iba en carro y costaba caminar y Nerea se quedó mirando para atrás. Y me dijo, mira mamá, ahí hay un niño y nos está diciendo adiós. Yo me di la vuelta y yo no veía nada, veía la iglesia y un carro que había. Digo, Nerea, si ahí no hay nadie. Y yo ya le pregunté a ella, digo, ¿cómo era el niño? Y ella me decía, era un niño alto y delgado. Dice, no se movía, estaba quieto. Yo decía, una persona alta, un niño no puede ser, porque ya un niño, no sé, un niño es pequeño, ¿no? Ella lo veía ya alto y delgado y pues una persona mayor, ¿no? Ya un hombre hecho y derecho, como firme, ¿vale? Y que tenía el brazo así a esta altura, o sea, que tenía la mano así como si estuviera diciendo adiós. Yo cogí a la niña y le dije, vámonos de aquí, corriendo, corriendo, y yo solamente le preguntaba, Nerea, ¿pero nos sigue? Y ella me decía, no, mamá, está quieto, está quieto. Tranquilamente estábamos echando un vistazo a las ruinas de la parte dentro de una de las iglesias, de la más pequeñita, cuando nos empieza a llamar. Salir, salir, vamos, venga. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Digo, Nerea me ha dicho que estaba viendo a un niño que nos estaba diciendo adiós. Y ella indicó un gesto que no se me olvida y que el gesto que está haciendo un nene era este. Él, cuando la niña dijo lo que había visto, él no dijo nada. Él se puso a buscar en internet. Buscando ya una fotografía en el móvil para que vieran que yo tenía razón. Que el puño cerrado en la sien era un saludo típico de los republicanos en la Guerra Civil. Tanto el padre como la madre se quedaron sorprendidos mirando la fotografía y la niña, que seguía jugando, seguía revoloteando por alrededor, de repente se para un segundo, mira la fotografía y dice, el nene. Y ella dijo que sí, que el hombre estaba así puesto como ella lo veía en la foto. Imagínate que tu hija te dice, tu hija de 3 años te dice, mamá, hay un hombre ahí diciéndonos adiós, tú te das la vuelta y tú no ves a nadie. Tú ves que aquello está vacío. Bueno, ya lo han visto, ya lo han oído, una de esas historias dignas de la ficción, pero que son verdad, que existen, que ocurren y que además tenemos la fortuna de poder recibir. Llueve sobre mojado en Belchite, pero siempre es bueno volver al pueblo muerto, al pueblo viejo, y saber quizá por qué pasa esto. Y lo hacemos con 2 auténticas eminencias en este campo, porque ambos, aparte de llevar décadas investigando estos temas con seriedad,
han vivido acontecimientos concretos en Belchite. No hablan por hablar, hablan desde el entendimiento, desde la búsqueda y desde la experiencia personal. Ellos son Carlos Bogdanich, bienvenido amigo, como siempre. Buenas noches, Iker, buenas noches. Siempre lo decimos, Carlos Bogdanich abrió la lata. Es decir, ahora se han cumplido, Carlos, 30 años prácticamente. En octubre pasado, 30 años de la psicofonía de Belchite. Y te pregunto yo a ti, ¿y esa emisión dónde está en tu archivo de cintas? Hay que recuperarla, Carlos, porque creo que es un momento donde se abre, de verdad, en Aragón, una brecha emocional. Sí, no, además te comentaba que lo importante de esa emisión, no solamente la grabación, sino la emisión, fue que en el año 86, estamos hablando del año 86, mucha gente que llamaba en directo al programa de radio, en Radio Heraldo, pues era gente muy mayor que había vivido el tema de la guerra, y entonces al escuchar la psicofonía de Belchite decían, y llorando en directo, que era como transportarse nuevamente a aquella época de la guerra, porque los sonidos eran exactamente lo que ellos sentían y vivían, ¿no? Como nos pasó a nosotros, como pasa el tiempo, Carlos, hace 5 años ya, cuando, estando en Belchite, con Carlos Bogdanich, recreando esa noche, yo creo que histórica para el misterio en España, a un equipo de Radio Heraldo, en aquel día de ya otoño-invierno casi del 86, se le ocurre algo que es una carambola, no una carambola, es por conocimiento, pero es que me parece increíble, que es acudir a Belchite, que es un lugar que prácticamente, excepto para los seguidores de la historia, estaba, nunca mejor dicho, muerto, apenas nadie comentaba ni publicaba nada de eso, hacer psicofonías, que tampoco era tan habitual, reinterpretar todo eso, analizar las psicofonías, ustedes lo saben, sonaban aviones, sonaban bombazos. Pero encima Carlos Bogdanich, yo creo que con buen tinte periodístico, abre los micrófonos, no es como hacerlo ahora ni siquiera, y entonces recibes la primera oleada absolutamente real y de impacto de tanta gente que había vivido la tragedia de miles de muertos en Belchite. Sí, sí. Por tanto, a ti no te extraña que pasen estas cosas, Carlos. No, por supuesto, no. Y además el hecho es que se han hecho otro tipo de experiencias, no solamente en Belchite, y aparecen cosas que realmente llaman mucho la atención. Se puede creer o no, pero es como más de una vez hemos dicho, todos podemos no creer en algo hasta que nos pasa. Y cuando nos pasa resulta que empezamos a mirar la cosa con otros ojos. Luego me cuentas qué te pasó y recordamos algunos episodios menos conocidos de aquella noche mítica que tienen mucho que ver con esto. Nos acompaña el querido amigo Joaquín Abenza. Bienvenido como siempre, Joaquín. Buenas noches, Iker. Muchas gracias. Otro hombre de talante, formación científica, de primer nivel, que lleva... ¿Cuántos años llevas con el último peldaño? Con el último año 26 años. Casi nada, ¿no? Casi nada. 26 años. Informando seriamente en la región de Murcia, el gran estandarte en la región es Joaquín, con seriedad y claro, tiempo después de los acontecimientos que cuenta Carlos como pionero, Joaquín también va a Belchite, evidentemente, como hemos hecho todos, ¿no? Después de conocer las historias de Carlos, era como una meca que había que visitar. Claro, lo difícil es que te pase algo. Javi Pérez Campos, y esto en Cada Noche del Misterio que iremos a Toledo, ponemos una especie de inicio donde todos nos congratulamos con lo que hemos creado entre todos y sale momentos tremendos de Cuarto Milenio, pues sale Javi Pérez Campos en esa zona de una de las iglesias de Belchite, pasándolo francamente mal, porque lo pasó mal, porque cree que ve una figura o un niño, acordaos, como una especie de candilo de luz, y Carlos estaba ahí. Carlos, la gente puede pensar que es televisión, tú y yo estábamos ahí, el equipo estaba ahí, ahí no había nadie. No, por supuesto, ¿no? Y además, lo que pasa es que el sitio ya genera una predisposición en las personas. Luego está el grado de sensibilidad que tengamos cada uno, pero es que Belchite en concreto tiene condensado una energía que en muy pocos sitios puedes encontrar. Sí, no nos podemos olvidar algo, y aprovecho, quiero 30 segundos, Iker, porque por dos motivos. Primero, agradecerte a ti porque el hecho de que te hayas acordado de nosotros en aquella época, en tu primer año de comienzo también en televisión. Es verdad. Y además nos llamaste para hacer lo de Belchite. Y que también eso dio un empujón tremendo al tema de Belchite, pero también quiero recordar hacer una reflexión, ¿no? Porque estamos siempre hablando del tema de Belchite y en Alepo está pasando lo mismo. Bueno. Y
quiero decir con esto que quizás hablamos de todo lo que pasó en esa guerra civil, vemos, o mejor dicho, escuchamos los comentarios de gente que vivió esa guerra civil, y en concreto en Belchite tú recordarás, Iker, que ha habido gente que decía, gente muy mayor, por lo menos en ese programa de Cuarta Dimensión lo comentaron por teléfono, gente muy mayor que vivió in situ el problema en Belchite, que apenas podían salir de sus casas, y si tenían que salir para cruzar rápidamente a la casa de enfrente, lo hacían pisando cadáveres. Yo recuerdo en la primera noche que fuimos cuando se realizó la psicofonía de Belchite, que todos, vamos, la gente que recuerda todo eso sabe que la noche que estuvimos haciendo la grabación nosotros no habíamos escuchado nada, ¿no? Pero durante el proceso de grabación, que duraba bastantes horas, 5 horas o 6 horas, no recuerdo este momento, el equipo que estábamos, dejábamos el equipo a grabar y nosotros nos alejábamos del equipo. Nos metíamos en un coche, alejado, para esperar lo que la cinta tardaba en grabar, y entonces bajábamos luego, cambiábamos la cinta, etcétera, etcétera. Pues a lo largo de la madrugada hubo un conato, que eso fue lo que nos llamó en principio la atención. Un miembro del equipo, lo notábamos que empezó a sudar, en principio. Entonces le pregunté, digo, oye, ¿qué te pasa? Y no me respondía. Él estaba adelante, era además el que conducía ese coche, y yo estaba al lado de él. No me respondía. Sigue sudando y de repente empieza a temblar y dice, están aquí, me están rodeando. Claro, en ese momento digo, se le está yendo una psicosis, ¿no? Una psicosis. Oye, que decía que estaba viendo alrededor del coche, o por lo menos alrededor de él, soldados con fusiles apuntándole. Bueno, como yo llevo años en el tema de hipnosis clínica, pues sabes que hay cierto tipo de técnicas para tranquilizar a una persona cuando está en un estado... ¿Tuviste que emplearte ahí con él? Claro, claro, pero emplearnos a fondo, porque es que desde luego estaba a punto de bajarse del coche y salir corriendo. O sea, de pánico, un ataque auténtico de pánico. Un ataque de pánico. Y solo él estaba viendo, su conciencia estaba viendo esos soldados rodeándole. Solo él. Cuando pasa todo eso, 1 hora o hora y media más tarde, que estaba más tranquilizado, que no había más tensión, nos empieza a explicar lo que él vio, que eran rodeados de soldados con los fusiles apuntándole. Y claro, que él se encontraba de repente, pues totalmente, se sentía solo y amenazado por todo eso que había ahí. Hay una cosa que trae Joaquín Amenza que me parece espectacular, de verdad. Es un doctor escocés, Joaquín, y es algo que este cantar nos suena a todos los que estamos en este tema. Lo hemos dicho cada uno con nuestro verbo. En el fondo hemos contado casi siempre la misma idea. El lugar que, como si fuera un archivo, retiene cosas y luego alguien lo puede decodificar a su forma. Pero claro, que un doctor hubiese trabajado sobre esto, a mí me dejas alucinado y me gustaría saberlo, y al público también, claro. Sí, es el doctor James Mahar, es un doctor escocés, como bien dices, que buscando información precisamente sobre una base científica o por lo menos metodológica de investigación de este tipo de fenómenos, pues este hombre plantea una hipótesis que yo creo que está en la mente de todos los que alguna vez nos hemos acercado a este tema, y es que todo queda almacenado en una especie como de inconsciente colectivo, pero que no es algo solamente etéreo, sino que también tiene que ver con el entorno geográfico. Y cuando hay un hecho bélico como este, con tantas muertes, tanto dolor, tanto sufrimiento, eso se graba con una fuerza mucho mayor. Por lo tanto, empiezan a padecer esas cosas. Y eso ha pasado, por ejemplo, pues en Exville, en Inglaterra, en una batalla de la Primera Guerra Civil Inglesa, donde se ven en el cielo aparecer unos ejércitos enteros luchando, y eso ha sido visto muchas veces, o en la batalla de Gettysburg, por ejemplo, en Pensilvania. Una clásica de la guerra de secesión norteamericana. Pues hay gente que hoy en día incluso dice que ha visto soldados moviéndose por ahí, hasta en películas que han rodado ha padecido algún extra que no era extra, sino que luego desaparecía, ¿no? Esto se da muchas veces y parece como si esos hechos tan dramáticos, lo que tú decías de Alepo, lo que está pasando en estos momentos, deja con mucha más fuerza esa grabación que normalmente siempre se queda, pero que al ser hechos cotidianos y sin importancia, no es tan fácil que sean luego leídos por cualquier persona. Por desgracia, Joaquín, esto significa que el planeta entero, por desgracia, repito, tiene que estar lleno de este tipo de lugares ventanas. Por supuesto. Claro, porque somos una especie
nociva en el aspecto de la guerra. Ahora, parece que ciertos lugares, que habría que estudiar por qué, estamos aquí un poco filosofando casi, pero creo que es interesante, ciertos lugares, no todos, parece que tienen una facultad especial, no sé qué opináis, para retener esa huella, ¿no?, del inconsciente del que ya hablaba Jung, pero que este hombre actualiza, ya ha fallecido, este doctor escocés, pero habla de una especie de huella del inconsciente que luego puede interactuar con ciertos cerebros. En el fondo es contar lo que siempre hemos contado, pero por un doctor, ¿no?, por un psiquiatra. En ese punto yo creo que hay un camino muy interesante para descubrir cosas. En el mundo de la hipnosis, la llave fundamental es producir en la persona un estado alterado de la conciencia. Ese estado alterado de la conciencia en hipnosis clínica, sobre todo, es una forma, es una técnica que tú aplicas a la persona para determinadas cosas, ¿no?, determinadas terapias y demás. Pero luego hay personas que pueden entrar en un estado alterado de la conciencia sin necesidad de un terapeuta. Un lugar, una frecuencia, exactamente. un telurismo, Exactamente. una combinación de elementos, les mete en una dimensión que puede ser la de vuestro compañero viendo a esos soldados. Exactamente. Es decir, hay, por lo tanto, esa sensibilidad que no todo el mundo, pero sí algunos tienen en mayor grado, cuando se produce un estado alterado de la conciencia, bien provocado o bien manifestado, como acabas de decir, que en la zona telúrica estás creando, o tú vas a sabiendas también de que vas a un sitio especial, bueno, pues indudablemente ya tú estás recargando también con tu energía mental al sitio en cuestión y te da una respuesta inmediata, porque estamos unidos a todo, ¿no? Es una especie de conjunción de coordenadas, lugar, mente, está claro. A mí me parece de verdad interesantísimo. Es un escenario que condensa ciertas cosas. Habría que saber por qué. Claro, la virulencia de Belchite, en esa distancia que no es mucha, tanta muerte y tanta violencia y tanto odio en ese terreno tan acotado, quizá genere algo especial. Y claro, lo que faltaba, Joaquín, es un testimonio con diferentes personas, algunas de las fuerzas de seguridad, que ven a niños, que esto sí que es raro, es decir, nos puede pasar. Pero si metemos ya a un ser inocente y puro, con un cerebro en máxima expansión, como todos sabemos, que capta hasta lo innombrable, ¿no?, y que allí no es normal que un niño de 3 años esté en Belchite, pero alguna circunstancia ocurre. ¿Qué opináis de este caso en concreto? A mí este caso me impresiona, sobre todo porque es muy difícil que una niña de 3 años se tenga pues una idea preconcebida de lo que sucedió realmente allí. Es decir, no puede entender totalmente lo que fue la guerra civil, lo que fue esa batalla, y sobre todo pues no tiene por qué tener esa imagen del soldado republicano y mucho menos haciendo el saludo republicano, que ni siquiera el común, digamos, de las personas lo conoce. Es algo que, con el puño en la sien. Es una cosa que los que han estudiado la historia lo saben, pero no es algo habitual. Mucha gente no lo sabe. Y por lo tanto yo no creo que esa niña lo supiera. Y entonces que esa niña lo vea. Cuidado, estamos diciendo que es una niña. Las niñas, los niños en general, tienen a veces esos amigos imaginarios porque tienen una capacidad abierta que probablemente cuando somos adultos perdemos para percibir esos estados, sin necesidad de tener el estado alterado de conciencia, simplemente en un estado natural. Probablemente esas antenas que todos tenemos se van cerrando pues, con la educación, con la madurez, digamos, ¿no? Para mí, esta niña realmente capta esa película que queda allí. Y es lo que está contando directamente. Y lo ve con una pureza además extraordinaria, porque luego hay una segunda fase donde ella identifica de inmediato la fotografía. Tú decías, como abogado del diablo, Joaquín, mientras observamos el reportaje, que la única explicación es que la niña hubiese visto en ese viaje, por algún motivo, una fotografía de un soldado republicano, pero por lo que yo sé de Belchite, no es que especialmente haya nada que ver en lo que son las ruinas, ¿no? O que alguien previamente se lo hubiese enseñado o algo así, no lo sé. Pero vamos, yo parto un poco de lo que decía Joaquín, es decir... Es lo mismo que le pasó al equipo de Cuarta Dimensión, a uno de ellos, de alguna manera, ella adoptándolo o adaptándolo a un mundo que no le causa temor, porque no habla desde un punto de vista de miedo, ¿no? Ahí está un... Claro. Pero está viendo parecido. La inocencia de la niña ve a una persona, ve un objeto, ve una persona. No ve el trasfondo, mientras que nosotros, por conocer la historia, medianamente sobre todo, pues le estamos dando un trasfondo más concreto, porque si vemos a alguien que nos está apuntando y estamos en un sitio que ha sido lo que ha sido, pues claro, entramos en un estado de pánico seguro, ¿no? El archivo acásico lo tenemos todos, es decir, todos estamos dentro de ese archivo acásico. Solo falta siempre algún detonante, que puede ser el ambiental, el telúrico,
el circunstancial, el que de repente nosotros buscamos un estímulo determinado para que nos provoque ese estado alterado de la conciencia, pero todos tenemos ese archivo acásico. Luego está el grado de implicancia que nosotros asumamos en ese momento. ¿Cuántas veces nos ha pasado de que ante una experiencia profundamente negativa en nuestras vidas, que más que menos, pues de alguna manera en algún momento de la vida lo ha tenido, ha calado tan fuerte que cuando piensas en ellas te parece que fue ayer? Es decir, y aunque hayan pasado mejor 20, 30 o 40 años, pero como caló tanto en la persona, parece que fue ayer. Es que nuestra mente rompe la barrera del tiempo. Y ese archivo acásico es que es todo el tiempo. Y ese niño, o esa niña en este caso, Joaquín, es el testigo perfecto, yo creo que por su inocencia. Claro, la respuesta lógica, la respuesta de la visión materialista de las cosas es: la niña se ha inventado un cuento. Vaya cuento, ¿y por qué? No creo. Y hay una cosa que me hace que no crea totalmente esto, y es que primero dice ese nene, que es como estaba diciendo, es una cosa muy normal, ¿no? Mis hijos cuando eran pequeños también decían el niño... Sí, naturalidad de los niños. Pero independientemente de la edad que tenga la persona que se refieren, todos eran niños para ellos. Sí, y a esas edades los niños ven a todo el mundo como ellos mismos. Y entonces, por otro lado, tampoco le estaba provocando ningún temor, porque era el nene, no era el ogro, ni el coco, ni nadie malo que le estaba haciendo nada, sino alguien que ella veía como muy natural, que estaba allí, y por lo tanto lo estaba contando de la manera más espontánea. Por eso el caso tiene tanta fuerza, porque es muy difícil pensar... ¿Y cómo se quedan los padres? Claro, ¿no? Imagino, me pongo en el pellejo de los padres y debe ser algo verdaderamente estremecedor. Es posible que esa misma niña, quizá, digo yo, si no ha mantenido un poco esas conexiones, dentro de 10 años ya no vea lo mismo, ¿no? Yo creo que no. A los 3 Yo creo que no. es la pureza salvaje y que lo está viendo, ¿no? Y está casi dialogando con todo ello. Sí, y yo te pongo una anécdota personal muy curiosa. Mis dos hijos, cuando eran bebés y tenían capacidad de hablar, los dos, y además es curioso porque la niña que lleva 2 años de diferencia con el niño, en la misma lámpara del dormitorio decían que veían el niño del ovni. No me lo puedo creer. ¿Y cómo era el niño ovni? Pues es un niño que está vestido con unos pantalones rojos, que lleva unos botones, tal. Era una cosa muy curiosa. En diferentes épocas. En diferentes épocas. Y uno hace pensar, pero bueno, ¿qué están viendo mis hijos en la lámpara de la habitación? Coincidieron. Es curioso. Y luego, pues te pones a hablar con... Y no ve ningún dibujo ni nada. Que va, no había nada. Y además, lo curioso es que era en la misma lámpara que, bueno, ya con el paso del tiempo, ¿veis algo? Ya después, evidentemente, cuando crecieron... Qué bonita historia y qué triste nada. también, en el aspecto de que hay un momento en que parece que eso vuelve a cerrarse y nos convertimos en seres desgraciadamente lógicos, ¿no? Es lógico porque en mi casa se habla mucho de ovnis. Eso sí. Pero lo del niño del ovni ya es algo que yo nunca había dicho. Bueno, de verdad que es maravilloso hablar con vosotros. Este caso es una muestra más, un peldaño más, nunca mejor dicho, Joaquín, en un lugar que amamos y que al mismo tiempo tenemos un gran respeto. Yo no sé, tuvo que haber muchos niños en Belchite, sí, Carlos. Sí, y muertos también, por supuesto, sí. Porque es que ahí quien sacaba la cabeza por la ventana le pegaban un tiro a la cabeza. Y quizá tú has dicho una cosa curiosa, ¿no? El niño, nosotros no lo entendemos, entre ellos se entienden, hay un diálogo. Quizá los niños hasta cierta franja siguen manteniendo el diálogo con lo otro que nosotros hemos perdido también, ¿no? Es posible. Hablaremos de eso, será un placer. Joaquín Abenza, gracias como siempre por tu labor. Gracias, Iker. Por estar aquí. Carlos Bogdanich, qué decirte, lo mismo. Encantado. Y esta niña, bueno, que simplemente le pasa como a muchos niños, que sigue estando en el lado ferozmente libre de la realidad, ¿no? Y por eso todavía puede ver esas cosas. Que no se asusten los padres, porque yo creo que es absolutamente normal. Puede pasar con muchos niños, lo que pasa es que un niño en Belchite no es habitual, se ha dado la conjunción y ya ha contado lo que ha visto. Vamos con muchas más cosas, continuamos en nuestro programa, en Cuarto Milenio, con más contenidos. Hace unas semanas comentábamos en Misterio 4.0 el escándalo producido por el espionaje masivo a través de millones de terminales móviles fabricados en China. Sin embargo, en estas fechas tan especiales en las que los más pequeños esperan impacientes la llegada de juguetes y regalos, aquel episodio se queda en nada si lo comparamos con lo que acaba de destapar un conocido portal estadounidense dedicado a las investigaciones de consumo. Las denuncias de varios padres han puesto el foco en algunos de los juguetes más solicitados estas Navidades en Estados Unidos, que también se comercializan en España. Estos ingenios tecnológicos cuentan con un sistema de reconocimiento de voz potenciado por un pequeño micrófono que permite a los niños interactuar con sus muñecos preferidos, darles órdenes e incluso mantener pequeñas conversaciones.
Nada fuera de lo común, excepto por un pequeño detalle. Al activar los juguetes por primera vez, aceptamos una serie de cláusulas de privacidad en cuya letra pequeña se especifica que las voces de los menores pueden ser grabadas y almacenadas para ser explotadas comercialmente sin necesidad de consentimiento alguno. Unos datos que, para más INRI, no llegan al fabricante de los juguetes directamente, sino a una tercera empresa de la que poco o nada se sabe. Además, se ha descubierto que algunos de estos muñecos lanzan constantes mensajes publicitarios para que los más pequeños sientan la necesidad de adquirir más juguetes de la misma gama. Los padres que han querido ejercer su derecho a eliminar esta información se han encontrado con la negativa por respuesta, por lo que queda claro que aquel viejo dicho de cuidado con lo que deseas está más vigente que nunca. En cierto momento de este primer programa del año hemos visto un bosque en nuestra pantalla que se abría en perspectiva y yo decía que era un poco el símil de la enorme enredadera, ¿no?, que tenemos en la mente y que compone también la mente colectiva que nos influye a todos. Y les prometí ahí abajo que aquí arriba les iba a contar una escena que a mí me ha impresionado vivamente, que tiene que ver con todo esto de los infiltrados que hemos contado, que puede sonar un poco... Bueno, hablamos del misterio desde nuestra perspectiva humana, y lo que nos suene delirante, pues vaya usted a saber si es delirante dentro de un tiempo. Tantas cosas eran delirios y luego se han convertido en realidad. Yo no sé si hay infiltrados o no, desde luego. Lo que sí conozco son una serie de casos sorprendentes de verdad, de transformación. Y los puedo contar ahora que estamos aquí en mi cubil y ya no estamos en el debate y puedo decir lo que quiera. Les contaré que recientemente un amigo mío, Fernando Silva de Argentina, me contaba para el programa de Universo Iker un caso, una crónica, un caso muy reciente, hace apenas una semana, que por la escenografía, que yo nunca había contemplado algo parecido, me impactó. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Es un bosque, pero un bosque un poco aislado, hay una zona más de pampa y de repente unos árboles. Los investigadores aparcan sus vehículos y están en una de esas noches de alerta ovni o de vigilancia de las estrellas, como ustedes quieran. La inmensa mayoría de las veces, diría el 99.9 de las veces, no pasa nada. Yo he estado en muchos lugares del mundo y España, ni les cuento, buscando en la noche a estos otros infiltrados, extraterrestres, misterios, lo que ustedes quieran. Repito, no suele pasar nada y son muy pocos, muy escasos los sucesos donde los investigadores son protagonistas. Pero aquí, en Argentina, en la provincia de Córdoba, en un lugar que sabe mucho de fenómenos, ocurrió. Y esta gente es honesta, según me cuenta Fernando, y lo que me interesa a mí es la escena. Están tan tranquilamente, bueno, tanto que están prácticamente dormitando. ¿Por qué? Porque cuando uno lleva 4 o 5 horas, en la noche, observando el firmamento, buscando elementos celestes, haciendo mediciones, y hay un momento en que esa tensión, esa intensidad, como en cualquier cosa de lo humano, va decayendo. Y estaban ahí medio en dormivela, uno fuera del vehículo, otro con unos prismáticos, si no recuerdo mal, y otro situado en el asiento del copiloto, cuando ven que hay alguien más, un invitado. Es un lugar suficientemente aislado para comprobar que no había nadie, no se había acercado a nadie, el camino estaba muy lejano, y en mitad de la nada se dan cuenta de que hay como un extraño, oscuro, la eterna sombra de la que tantas veces hemos hablado aquí, a lo largo de casi 500 programas de Cuarto Milenio, porque se repite y repite y repite, como huesuda, sin ningún tipo de elemento facial, como una sombra dibujada por un niño, pero más oscura que la propia noche, que se dibuja y que está en posición casi de desenfundar, ¿no?, un poco agresiva, y que parecía estar observándoles desde hacía un tiempo, y que uno, como si se girase, hubiese sorprendido a alguien que no tenía que salir en la foto y está ahí. Pero lo que ocurre es que los 3 investigadores sufren casi como una parálisis, un terror total, absoluto. No se pueden ni mover. Un símil con estas fotografías que vemos ahora tan de moda, donde la gente se pone a hacer ahí el maniquí o la escultura, pero de verdad, no para quedar bien en las redes ni mucho menos, sino porque están aterrorizados. Y entonces nos cuentan esos investigadores que esa figura más alta que ellos, huesuda, un poco jorobada, por un arquetipo de lo extraño, empieza a caminar. Ellos no se pueden mover. ¿Se imaginan la escena? Que usted encima es un investigador y que aquello que tanto persigue ha aparecido, y cuando ha aparecido usted tiene mucho miedo y le da igual ser investigador. Y entonces aquello va pasando, no se puede mover.
va caminando a grandes zancadas, de esas piernas flacas. ¿Y qué va a pasar? Pues algo que yo, repito, nunca había escuchado. Cuando llega a la zona de Arboleda, árboles aislados, algunos ya como podridos de inviernos pasados, y aunque ha florecido, es otra estación en Argentina, siguen siendo árboles como huecos, como enfermos. Y ese ser se queda quieto delante de ellos, lo ven rotar, girar sobre sus talones, mostrarles lo que sería la cara, aunque no la pueden ver. Y entonces aquello les parece que es un árbol casi seco. Los investigadores sienten todavía más miedo porque piensan que esa figura, sea lo que sea, alucinación o no, yo no lo sé, se ha transformado en una parte del entorno vegetal. Hay historias, ¿no?, como la de los vampiros de Centro Europa. El vampiro real, el vampiro que parece una rata, el vampiro que no es guapera, sino que es como Nosferatu, el no muerto, tenía la fama de que podía convertirse en animal o vegetal. Sobre todo alimañas y vegetales un poco relacionados con los cementerios, se producía esa transformación. Desde la historia más remota, el ser humano ha creído que hay entidades que pueden aprovecharse de nuestro cuerpo. Bueno, los llamaban a veces arcontes, que venían de lo más remoto y de alguna forma se hibridaban con los seres humanos. Muchas veces la imagen es la de la negrura, en el aspecto oscuro, denso. Algunos los llaman bajos astrales, estas figuras, algunos los llaman bajos astrales. Y aparecen en muchas circunstancias del misterio. Y uno pensará si es delirio o no, pero viendo las decisiones políticas, viendo cómo está el mundo, viendo ese terror cotidiano que es el informativo, dirá, ¿de verdad que alguno de estos arcontes extraterrestres o entidades o inteligencias no parece a veces poseer a algunos de los dueños del mundo viendo cómo está el planeta? Tanto desastre, tanta guerra, tanta tontería global también, hay que decirlo, ¿no? Tanta consigna impuesta, tanto miedo a decir la verdad, tanto miedo a salirse del carril, tanto miedo a peligros que existen y otros que otros inventan, tantas cosas caóticas en este mundo. Uno llega a pensar, los infiltrados parecen una tontería, ¿sí? Pero la maldad humana es tan clara que uno a veces piensa, por increíble que parezca, en infiltrados. Aunque por desgracia la realidad de la historia nos ha enseñado que no, que ya somos bastante malos nosotros como para que encima vengan entidades ajenas a hacernos más malos. La crónica de nuestra especie, de verdad, exceptuando pequeñas cosas, es una historia de dolor, de guerra, de tensión y de maldad muchas veces. Uno se asombra. Por eso a veces quizá piensa en infiltrados, porque no puede creer que el ser humano puede tener un alma y un eco tan oscuro. Como estamos al principio de año, yo creo que tenemos que inventar entre todos alguna forma de conjurar todo eso. Porque si el ser humano tiene ese lado oscuro, evidentemente tiene el lado luminoso. Y en este año 2017, porque el 16, si lo analizamos, ha sido muy complicado, la zozobra mundial en la mente colectiva está a unos niveles difícilmente superables. La crispación, el enfrentamiento, a todos los niveles. ¿Tenemos culpa los medios? Yo mismo, pues seguramente también, porque soltamos aquí lo que cada uno piensa y, bueno, eso genera también, ¿no?, una división de opiniones, que no es mala, siempre que sea con respeto. Yo espero para el 2017 lo mejor, que la luz, por favor, vence definitivamente a estas sombras que nos invaden, que la luz que existe en la inspiración, en la armonía, en el amor, de verdad, en lo que muchos argumentan con palabras a veces vacías, pero que se puede sentir todavía hoy, que esa luz que todos tenemos dentro no acabe eclipsada, porque estamos en ese eclipse del alma, creyendo cada uno lo que quiera, en ese eclipse, ante tanta noticia terrible, ante tanta información que nos deja casi sin respirar. Uno empieza a pensar que ya no hay gente buena, y no es verdad, no es verdad. Basta con salir a la calle, a veces incluso con apagar cualquier dispositivo electrónico y mirar a la gente y estar con la gente. Y uno se da cuenta, a mí me ha pasado recientemente, pequeñas cosas, ¿no? Te puede pasar en una carretera y he visto la disposición muchas veces de personas que en un principio incluso no me reconocían, es decir, no puede ser porque uno es popular y demás, de la bondad de la gente. Hay mucha más gente buena. Cuando uno habla con fuerzas de seguridad del Estado, dicen, la noticia siempre, por desgracia, es el malo. Pero hay infinita gente buena conviviendo con nosotros. No debemos olvidarlo. Esos deben ser más importantes. A ver si entre todos, empezando por mí mismo, hacemos el esfuerzo de dedicarnos a ellos más que a la negrura que nos invade, sean infiltrados o no. Yo les deseo el mejor año para todos y que en el 2017 sigamos asombrándonos, sigamos investigando y sigamos a veces incluso desde esta pequeña mesa contando lo que pocos se atreven, creo yo. Aunque nos metamos en camisa de 11 varas muchas veces. Un fuerte abrazo, feliz año para todos.